Marvel Mágico. El ascenso de Arthur Ayes. Capítulo 81. El hombre muerto habla. Arthur cruzó el portal hacia su mansión de Londres e inmediatamente se echó a reír. Sirius Black flotaba a 1 metro del suelo, envuelto en ataduras invisibles, con el aspecto del adorno navideño más furioso del mundo. Su rostro se había tornado de un impresionante tono morado. Por favor, suplicó Sirius desesperadamente a Winky, que estaba debajo de él con los brazos cruzados. Mi ahijado está en peligro. Tienes que dejarme volver. El maestro te envió aquí por una razón. La voz de Winky transmitía la inquebrantable certeza de las montañas. Winky no te dejará ir hasta que regrese. No me importa lo que quiera tu amo. Sirius se retorcía contra sus ataduras. Harry necesita, al darse cuenta de que Winky era inamovible como el granito, miró desesperado a Dobby. Dobby, por favor. Harry necesita mi ayuda. Dobby se retorció las manos, indeciso entre lealtades. Dobby quiere ayudar al padre de perro de Harry Potter, pero el amo de Winky es muy sabio. Debe tener buenas razones, no me importan las razones. La voz de Sirius se quebró de desesperación. Dobby, como guardián de Harry, te ordeno que me liberes. No puedo, chilló Dobby, nervioso. Winky es demasiado fuerte. Justo cuando Sirius tomaba aire para otra diatriba, vio a Arthur riéndose en la puerta. ¿Quién demonios eres? Sirius entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Por qué me has secuestrado? Arthur arqueó una ceja, sin dejar de sonreír. Esperaba gratitud, no acusaciones, señor Black. Considerando que acabo de salvarle la vida. Te lo agradeceré cuando sepa que mi ahijado está a salvo, respondió Sirius con la voz tensa por un pánico apenas controlado. Harry está bien. Arthur se acomodó en su sillón favorito, preparando una taza de té con naturalidad. La última vez que lo vi, Dumbledore se preparaba para llevarlo de vuelta a Hogwarts. El alivio inundó el rostro de Sirius como una ola. Gracias a Merlin. ¿De verdad está a salvo? Físicamente, sí. Arthur conjuró té con un gesto casual. ¿Emocionalmente? Bueno, eso es harina de otro costal. Las orejas de Dobby se animaron ante la mención de la seguridad de Harry, aunque permaneció congelado ante la señal de Arthur de quedarse. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sirius. Arthur lo miró fijamente. Todos los que presenciaron los sucesos de esta noche creen que la maldición de Bellatrix te atacó. Creen que caíste a través del velo. Muy trágico. Sirius se quedó muy quieto. Creen que estoy muerto. Exactamente. Arthur dio un sorbo a su té. Harry vio morir a su padrino esta noche. Está destrozado. Imagino que lloró. No. Sirius forcejeó con fuerza contra sus ataduras. Tengo que ir con él. Tengo que decirle que estoy vivo. ¿En serio? Interrumpió Arthur. ¿De verdad crees que irrumpir en Hogwarts como un fugitivo buscado es la mejor jugada? Eso dejó a Sirius paralizado. ¿De qué estás hablando? Arthur se inclinó hacia adelante. Dígame, señor Black, ¿qué es más valioso para Harry? ¿Un padrino que debe esconderse en las sombras, o un padrino muerto que puede resucitar como alguien nuevo? No entiendo. Antes de continuar, permítanme presentarme como es debido, dijo Arthur con una sonrisa. Arthur Ayes. Un mago nacido de Muggles. Sirius abrió mucho los ojos. El campeón de Hogwarts de Slytherin en el torneo de los 3 magos. Harry te mencionó. Su expresión se tornó pensativa. Dijo que eras decente, a pesar de tu reputación. ¡Qué halagador! Arthur asintió hacia Dobby. Comprendo la situación de Harry. Cuando Dobby acudió a mí en busca de ayuda esta noche, decidí intervenir. De lo contrario, ahora mismo estarías al otro lado del velo. Muerto sin siquiera un cuerpo que enterrar. ¿Dobby vino a verte? Sirius se giró hacia el elfo. ¿Sin que Harry lo pidiera? Dobby sabía que el gran Harry Potter estaría en peligro sin la ayuda del mago Ayes, explicó el elfo, dando saltitos de ansiedad. Dobby tenía que intentarlo. Gracias, Dobby. Gracias no son necesarias. Dobby feliz. Harry Potter y el padre perro están a salvo. Ahora continuó Arthur, atrayendo su atención, déjame explicarte por qué pensar que estás muerto es en realidad lo mejor que pudo haber pasado. Sirius se concentró intensamente, la lucha se esfumó de su postura. Se presentan 2 escenarios, empezó Arthur, contando con los dedos. Primero, el ministerio declara oficialmente muerto a Sirius Black. Adoptas una nueva identidad, quizá la de un viejo amigo de James Potter que ha regresado del extranjero. Como todos creen que Black ha desaparecido, nadie lo relacionaría. Podrías vivir abiertamente con Harry. La esperanza brilló en los ojos de Sirius.
Eso, podría funcionar. El segundo escenario es más optimista. La sonrisa de Arthur se acentuó. Tu muerte luchando contra Bellatrix Lestrange para proteger a Harry podría finalmente convencer a la gente de que nunca traicionaste a los Potter. Con Fudge a punto de ser destituido y un nuevo ministro al mando, los vientos políticos están cambiando. ¿Crees que podrían limpiar mi nombre póstumamente? Es posible. Morir heroicamente reescribe la historia. Arthur se encogió de hombros. Aunque no apostaría mi vida a que la política mágica haga lo correcto. Sirius resopló con amargura. Demasiada gente ha invertido demasiado en mantenerme culpable. Sin Pettigrew bajo custodia, exactamente. Por eso la primera opción parece más práctica. Arthur dio un sorbo a su té. Espera a que Voldemort caiga y la vieja guardia se debilite. Entonces podrás decidir si permaneces muerto o escenificas una resurrección dramática. Sirius se recostó, pensativo. Has pensado mucho en esto. Se me ocurrió esta noche mientras veía la batalla. Arthur se encogió de hombros. A veces los mejores planes surgen en el momento. Gracias. La voz de Sirius tenía un peso genuino. ¿Hay algo que pueda hacer para compensarte? ¿Podrías darme acceso sin restricciones a la biblioteca Black? ¿Eso es todo? ¿Acceso a libros viejos y polvorientos? Esos libros viejos y polvorientos contienen siglos de conocimiento mágico. Cosas a las que un nacido de mugles como yo jamás podría acceder de otro modo. Arthur sonrió. Así que sí, eso es todo. Sirius soltó una carcajada. Listo. ¿Ahora puedes decirle a tu aterrador elfo que me baje? Guiño. Los lazos se desvanecieron. Sirius cayó al suelo con la gracia de un saco de patatas. ¡Ay! ¿Y cuál es tu plan? Preguntó Arthur mientras Sirius se incorporaba. Ya que irrumpir en Hogwarts es imprudente. Necesito decirle a Harry que estoy viva. No puede pensar, la voz de Sirius se quebró. No puede pensar que también me perdió. Usa de Dobby. Organiza una reunión discreta. Solo asegúrate de que Harry entienda la importancia de guardar silencio. Arthur ladeó la cabeza. ¿No tienes esos espejos de doble cara? Sirius se quedó paralizado. ¿Cómo sabes de? Sé muchas cosas. La sonrisa de Arthur se volvió misteriosa. ¿No recibo respuesta? Sirius negó con la cabeza. La espera me va a volver loco. Me ocuparé de otra cosa primero. Harry preguntó. ¿Oh? ¿Qué tenías en mente? La expresión de Sirius se ensombreció. Creature. Esa miserable criatura conspiró con mis primos para atraer a Harry al ministerio. Antes de añadir su cabeza a la colección de la familia Black, dijo Arthur levantando una mano, pregúntale sobre la última tarea que le encomendó Regulus Black. Sirius se detuvo a medio paso. ¿Qué hay de Regulus? ¿Qué sabes sobre la muerte de tu hermano? El dolor se reflejó en el rostro de Sirius. Era el favorito de mi madre. Se unió a los mortífagos de joven, y entró en pánico al darse cuenta de dónde se había metido. Voldemort lo mató cuando intentó irse. Arthur negó con la cabeza lentamente. No es toda la verdad. Regulus se fue porque descubrió que Voldemort había creado los Horrocruxes. ¿Horrocruxes? Sirius palideció como un pergamino. ¿Esas abominaciones? ¿Así sobrevivió esa noche? Precisamente. Tu hermano se enteró de ellos y decidió actuar. Él y Creature lograron hacerse con uno de los Horrocruxes. Sirius se recostó en su silla. Regulus intentó destruir un Horrocrux. Pero madre siempre decía que se asustó. Que intentó desertar y lo mataron por ello. Tu madre se equivocó. Pregúntale a Creature la verdad. Arthur hizo una pausa. El Horrocrux es el guardapelo de Slytherin. ¿Te suena? Sirius palideció. El relicario. Lo encontramos el verano pasado. Con una S mayúscula en la parte delantera. Molly lo tiró a la basura, pero Creature seguía robándolo, ese es. Necesitarás que Harry lo abra, se requiere Parcel. Luego destrúyelo con veneno de basilisco. ¿Dónde se supone que voy a conseguir? Arthur le hizo un gesto a Winky. Ella desapareció con un crujido y regresó sosteniendo un reluciente colmillo blanco del largo de una espada. Del basilisco que Harry mató en segundo año, explicó Arthur, entregándoselo. ¿Sabías de eso, verdad? ¿Luchó contra un basilisco? Monstruo de 20 metros. Antiguo. Podía matar con la mirada. Arthur sonrió al ver la expresión de Sirius. Tenía 12 años. 12. Mi ahijado luchó contra el monstruo de Slytherin a los 12. Sirius se aferró al colmillo como si fuera un salvavidas. ¿Qué más no sé? Bueno, el basilisco estaba controlado por otro Horrocrux. El diario de Voldemort.
Poseyó a un estudiante, abrió la cámara de los secretos y empezó a petrificar gente, las pelotas de Merlín. En efecto. Quizás quieras preguntarle a Harry sobre sus otras aventuras. Todas son bastante ridículas. Sirius se quedó mirando el colmillo en sus manos. ¿Cuántos Horcruxes hay? Más de 3. Eso es todo. Arthur se puso de pie. Dumbledore los ha estado buscando desde segundo año. Tendrá pistas. Esto es, Sirius se pasó una mano por el pelo. Es mucho para procesar en una sola noche. De nada, la voz de Arthur se suavizó un poco. Al menos ahora sabes contra qué estás luchando. Antes de irse, Sirius sacó un pergamino doblado de su bolsillo. El secreto de Fidelius para Grimmauld Place. Lo necesitarás para acceder a la biblioteca. Arthur aceptó el papel con un gesto de la cabeza. Gracias. No, gracias. La voz de Sirius transmitía una sincera gratitud. Por todo. Por darme la oportunidad de ayudar de verdad a Harry en lugar de simplemente esconderme. No lo desperdicies, respondió Arthur. Entonces Sirius y Dobby desaparecieron con un fuerte crujido. Arthur estaba solo en el vestíbulo de entrada, con Winky a su lado. El maestro Ayes hizo algo bueno, dijo en voz baja. Quizás. Arthur miró hacia donde había estado Sirius. O quizás lo empecé todo a empeorar al cambiarlo todo. Los cambios que hizo hoy podrían tener consecuencias desastrosas. Pero Arthur sintió que algunos cambios eran necesarios. Harry merecía una figura paterna que realmente estuviera presente en su vida. Regulus merecía que Sirius comprendiera adecuadamente su sacrificio. Las repercusiones de este cambio en la línea de tiempo se extenderían, pero Arthur confiaba en que serían positivas. Bueno, bastante seguro. Algunos cambios valieron la pena. Por lo menos, pensó Arthur con ironía, con Sirius cerca, Harry no le pondría a su hijo Albus Severus. ¿Qué clase de nombre era ese? Capítulo 82, capítulo 82. Mecánica temporal. La niebla del amanecer se aferraba a las antiguas murallas de Camartag mientras Arthur completaba su meditación matutina. El ritmo familiar de la respiración y el flujo de energía lo ayudaron a centrarse y a calmar gradualmente sus pensamientos acelerados por los sucesos de la noche anterior. Después, cuando se dirigía hacia la biblioteca, unos pasos resonaron detrás de él. Señor Ayes. Arthur se giró y vio a la anciana acercándose, con una expresión ligeramente curiosa. Hechicera suprema. Me enteré de que te marchaste de repente anoche. Su tono era despreocupado, pero sus ojos no se perdían nada. ¿Emergencia? Arthur respondió. Se podría decir que sí. Alguien necesitaba mi ayuda en el mundo mágico. A una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. ¿Una noche memorable? Podría decirse que sí. Arthur reanudó su marcha, y el anciano se puso a su lado. Salvé una vida. Me aseguré de que el niño profetizado en el mundo mágico tuviera al menos una persona que realmente se preocupara por él. El anciano arqueó ligeramente una ceja. ¿Niño profetizado? ¡Qué intrigante! El mundo mágico adora sus profecías. Tienen videntes que reciben visiones de futuros posibles. La voz de Arthur se volvió seca. Normalmente se expresan de la forma más vaga e inútil posible. He oído rumores de practicantes así. Parecía genuinamente curiosa. Nunca he conocido a uno en persona. ¡Qué suerte! Esta profecía en particular declaró que un niño derrotaría al mayor señor oscuro de nuestro tiempo. Y lo hizo, siendo un bebé, mediante magia que nadie entiende. El sacrificio de su madre, al parecer. ¿Y ahora? El señor oscuro regresó. Así que, como es natural, todos depositan sus esperanzas en este mismo niño. Otra vez. Pasaron junto a un grupo de estudiantes que practicaban formaciones básicas de escudo. El anciano esperó a que se alejaran lo suficiente para oírlos antes de responder. Una presión considerable para alguien tan joven. 15 años. Arthur apretó la mandíbula. Nunca ha tenido un día normal. Un bando intenta matarlo, el otro lo convierte en el arma profetizada. Es un milagro que no esté completamente destrozado. La gente se apega peligrosamente a las profecías. La voz del anciano transmitía siglos de experiencia. Olvidan que el futuro permanece fluido hasta que se convierte en presente. Es fácil decirlo cuando tienes la piedra del tiempo para comprobarlo. Arthur no pudo evitar que su voz se ensombreciera. Todos los demás tienen un verso críptico y construyen toda su estrategia en torno a él. Oh, no puedo matar al señor oscuro yo solo. Ese es el destino del chico. Mejor enséñale a hacerlo. ¿Es eso lo que creen sus líderes?
O eso, o la senilidad finalmente ha alcanzado al estimado director de Hogwarts. Arthur negó con la cabeza. Aunque, considerando el estado de la Gran Bretaña mágica, podrían ser ambas cosas. Un destello de diversión brilló en los ojos del anciano. Supongo que la reputación del mundo mágico británico es bien merecida. Eso es decirlo diplomáticamente. Aunque estaríamos aquí todo el día si empezara a enumerar ejemplos específicos. Evitémoslo. Su tono era completamente serio, pero sus ojos brillaban de diversión. Las quejas largas me resultan tediosas. La conversación le recordó algo a Arthur. Metió la mano en su túnica y sacó uno de los giratiempos. Hablando de tiempo y destino, dijo, levantando el dispositivo, lo adquirí durante la aventura de anoche. La anciana se detuvo. Su mirada se fijó en el reloj de arena dorado con una precisión milimétrica. ¿Puedo? Arthur lo colocó en la palma de su mano. Ella lo examinó como un arqueólogo estudiando un artefacto invaluable. Una construcción fascinante. ¿Qué hace? Viaje en el tiempo. Solo hacia atrás, con alcance limitado, generalmente solo unas pocas horas. Creando líneas de tiempo alternativas. Eso es lo que los hace únicos. Arthur se apoyó en un pilar. Los giratiempos no cambian el pasado. Lo completan. Cualquier acción que realices ya forma parte de la historia. Solo estás cumpliendo eventos predeterminados. La expresión del anciano se transformó en genuina intriga. ¿Un ciclo causal cerrado? ¿Sin líneas temporales ramificadas porque los cambios ya ocurrieron? Exactamente. Tu yo actual simplemente aún no lo sabe. Extraordinario. Le dio la vuelta al dispositivo, estudiando sus mecanismos. Nunca he visto magia temporal que funcione con esos principios. ¿Por qué no has experimentado con ella? Arthur aceptó el giratiempo con inusual cuidado. ¿En serio? Me aterra. Eso le valió una mirada de sorpresa. El miedo no suele ser tu respuesta a la magia nueva. Esta cosa me aterroriza, admitió Arthur. Hay una regla de oro con los giratiempos. Nunca dejes que tu yo del pasado te vea, o ocurrirá algo catastrófico. El anciano asintió lentamente. Puedo imaginar varias razones para tal prohibición. Si tu yo del pasado te ve, el bucle causal corre el riesgo de romperse. Tu yo del pasado podría atacar a la versión futura, confundiéndola con un enemigo. O incluso si comprende la situación, ahora tiene la responsabilidad de asegurar que los acontecimientos se desarrollen exactamente como dicta su conocimiento futuro. La presión sería enorme, coincidió Arthur. Un error, una desviación del camino predeterminado, y se crea una paradoja temporal. Lo cual puede tener consecuencias desagradables, concluyó el anciano. ¿A qué se debe entonces el repentino interés en la magia temporal? Arthur intentó mostrar una expresión inocente. Fracasó estrepitosamente. Bueno, pensé que con la guía del hechicero supremo podría experimentar sin peligro. Si algo sale mal, podrías consultar la piedra del tiempo y determinar los pasos necesarios para preservar el bucle. Su risa era como campanas de plata. Señora Yes, ni siquiera yo puedo garantizar la seguridad cuando me meto con el tiempo. Pero me dejarás intentarlo de todos modos. No detendré la experimentación. Su expresión se tornó seria. Pero en cuanto detecte cualquier riesgo de formación de paradojas, confiscaré todos los giratiempos que poseas. Trato. La semana siguiente transcurrió en una cuidadosa experimentación temporal. Arthur descubrió que los giratiempos eran perfectos para entrenar. Podía retroceder varias horas, viajar a un lugar lejano y estudiar mientras su yo del pasado permanecía en Camartag. Era como tener clones temporales, cada uno dedicado a una investigación diferente. No es particularmente necesario en este momento, ya que Arthur tenía tiempo de sobra para sus estudios. Pero en una crisis, la capacidad de multiplicar sus horas efectivas podría resultar invaluable. Los aspectos más complejos de la mecánica temporal requerían pruebas delicadas. El martes por la mañana, Arthur encontró una manzana a medio comer en su escritorio. No recordaba haberla dejado ahí. Desconcertado, la tiró. Esa tarde, mientras probaba el giratiempo, pasó por el jardín de Camartag. Una manzana que le resultaba familiar colgaba de un árbol. Lo comprendió. La cogió, le dio un mordisco y la colocó con cuidado justo donde la había encontrado esa mañana. El bucle se cerró perfectamente. La prueba más peligrosa requería que el anciano estuviera preparado con el ojo de Agamotto. Voy a encontrarme deliberadamente con mi yo del pasado, anunció Arthur. ¿Estás segura? Ella ya sabía su respuesta. Arthur tomó una decisión consciente.
En exactamente una hora, viajaría de regreso a ese momento. En el instante en que la decisión se cristalizó, otro Arthur apareció al otro lado del patio. Su yo futuro hizo contacto visual, asintió una vez y desapareció a través de un portal. Una hora después, Arthur siguió el guión al pie de la letra. Viajar de vuelta. Aparecer. Asentir. Irse. No hay paradoja. No hay catástrofe que acabe con el universo. Solo la experiencia profundamente perturbadora de ser actor y público en una obra predefinida. Tras la semana de pruebas, Arthur se sintió seguro de comprender las capacidades y limitaciones de los giratiempos. Los guardó. Eran herramientas útiles, pero solo para emergencias. Pasó otra semana de entrenamiento rutinario. Las artes místicas de Arthur progresaron a un ritmo constante. Sus portales se abrían al instante y sus escudos resistían los ataques más fuertes del maestro Lakpa. Su magia mágica seguía siendo limitada, pero se fortalecía cada día. Durante una sesión de entrenamiento particularmente intensa con el maestro Lakpa, la concentración de Arthur se fracturó cuando una magia familiar se encendió contra su conciencia. Un amuleto de vigilancia. La concentración de Arthur se desvaneció. Años atrás, le había dado a Aurora un colgante encantado, decorativo para quienes lo observaban, pero diseñado para alertarlos si había actividad mágica intensa a su alrededor. Sugeriría que estaba en medio de una lucha mágica y en peligro mortal. El encanto había estado latente desde su creación. Hasta ahora. Maestro Lakpa, le pido disculpas. Arthur ya se estaba moviendo. Emergencia. El maestro frunció el ceño. Vete. Seguimos mañana. Arthur no esperó la despedida. El crujido de la aparición resonó en las piedras antiguas al desaparecer. Adiós a dejar atrás el mundo mágico, pensó con tristeza. 2 veces en 2 semanas. Pero algunas conexiones no se podían cortar. Algunas deudas exigían pago. Y Aurora había sido lo más cercano a una familia que había tenido durante 7 años. El mundo mágico tendría que soportar su presencia una vez más. Capítulo 83, capítulo 83. Balas y hechizos. Aurora Thatcher miró su reloj por tercera vez en 5 minutos. La sala de reuniones segura se sentía más pequeña a cada segundo que pasaba, a pesar de estar diseñada para albergar a docenas de personas. Llegan tarde, murmuró su jefe. La directora Elena Morrison estaba sentada erguida tras el escritorio de acero, con el cabello plateado recogido en un moño severo que hacía juego con su expresión. 20 años en el MI6 le habían marcado permanentemente las líneas de preocupación alrededor de los ojos, pero Aurora nunca la había visto tan tensa. Es el procedimiento habitual para magos, respondió Aurora. Cuando puedes teletransportarte, los horarios se vuelven flexibles. Dijo Morrison, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. ¿Cuántos agentes tenemos en el perímetro? 12. Además de francotiradores en el tejado. Aurora miró los monitores de seguridad. Aunque si aparecen magos oscuros, solo les pediremos que esperen unos minutos como máximo. Mejor que nada. Aurora se enderezó al oír sonidos familiares que resonaban afuera. Múltiples crujidos agudos, como ramas que se partían en perfecta sincronización. Están aquí. La puerta se abrió para dejar entrar a Amelia Bones, quien, a pesar de sus ojeras, parecía la jefa de la fuerza de seguridad mágica. Kingsley Shacklebolt la flanqueaba, junto con otros 3 aurores que Aurora no reconoció. Aurora y Amelia intercambiaron un breve contacto visual, un destello de reconocimiento entre viejas conocidas, antes de retomar sus máscaras profesionales. Morrison no perdió el tiempo en cortesías. El puente de Brookdale. Su voz podría haber congelado el fuego. 27 muertos. ¿Han detenido a los autores? Amelia la miró fijamente. Todavía no. Todavía no. Morrison se inclinó hacia adelante. Ha pasado una semana entera desde el ataque. Conozco la cronología. El tono de Amelia igualó la firmeza de Morrison. Estamos rastreando escondites conocidos de mortífagos mientras gestionamos una transición gubernamental. Encontraremos a los perpetradores. ¿Transición gubernamental? Preguntó Morrison con un leve alza de voz. Terroristas destruyeron un puente en pleno Londres, ¿y tú hablas de política? La interferencia política es el principal obstáculo. Amelia se inclinó ligeramente hacia adelante. El gobierno saliente pasó un año negando la existencia de la amenaza. Trabajamos con redes de inteligencia debilitadas y fuerzas desmoralizadas. Morrison entrecerró los ojos. Así que Voldemort ha regresado. Sí. Amelia no se inmutó.
Durante más de un año, a pesar de las negaciones oficiales. ¿Y la respuesta de su gobierno? Actualmente, insuficiente. La honestidad de Amelia fue brutal. Por eso es crucial un cambio de liderazgo. Aurora intervino. Pero lo sabes desde hace un año. Seguramente hay planes de contingencia, desarrollé 12 escenarios de respuesta diferentes, interrumpió Amelia con suavidad. El anterior ministro bloqueó la implementación de todos. Los declaró alarmistas. Amenazó con destituirme si insistía. ¿Puede el Ministerio de Magia contener esta amenaza? ¿O deberíamos contactar con la Confederación Internacional de Magos? Su voz bajó peligrosamente. Porque si no fuera por el pacto, ya habríamos actuado. Tal como están las cosas, su mundo corre el riesgo de romper ese tratado muy pronto. La amenaza era inconfundible. Amelia se enderezó, mostrando finalmente su autoridad. 2 semanas. La autoridad de Amelia finalmente se impuso. Nuevo liderazgo, protocolos de emergencia, despliegue completo de aurores. Si fallamos, llama tú mismo a la IQ. Morrison la observó. ¿Tan segura estás de las elecciones? Cuento con un fuerte apoyo entre los aurores y las facciones neutrales, dijo Amelia con una sonrisa penetrante. Mis oponentes son los magos oscuros o quienes se beneficiaron de la negación de Fudge. Ninguno de los dos encaja bien con una guerra mágica en el horizonte. ¿Cuáles son sus planes específicos? Movilización total de las fuerzas de los aurores. Tribunales de guerra para los mortífagos capturados. No más lagunas judiciales. Protección reforzada en Azkaban. Amelia contó con los dedos. Y coordinación con sus servicios para evitar bajas comunes. La expresión de Morrison permaneció escéptica. ¿Puede garantizar que los terroristas capturados permanezcan en prisión? ¿Que no haya fugas misteriosas ni indultos? Aurora añadió. La historia de la Primera Guerra no inspira confianza. Mortífagos que andan libres por tecnicismos. Seguidores encarcelados que escapan misteriosamente. No inspira confianza. Tienes una fuente extraordinaria, comentó Amelia con sequedad. Pero sí, esos fallos nos persiguen. Bajo mi administración, los criminales de guerra cumplen condenas completas. Sin excepciones. ¿Cómo está el señor Ayes, por cierto? Preguntó Amelia. Sabía que la fuente de Aurora solo podía ser Arthur Ayes. No he sabido nada desde Hogwarts. Prosperando, la última vez que la vi. Aurora mantuvo una expresión neutral. Sigue tan reservada como siempre. ¿Su magia? Ver respuesta anterior sobre secretos. Morrison se aclaró la garganta. Si pudiéramos volver a prevenir ataques terroristas, podríamos ofrecer apoyo de inteligencia, coordinar respuestas, podemos con ello, insistió Amelia. Solo necesitamos, el aire se hizo ánicos. Esta vez no fueron pocas grietas, sino docenas. ¿Esperabas a más gente? Preguntó Morrison. Amelia se puso pálida. No. La mano de Morrison pulsó el botón de pánico. Las sirenas cobraron vida por todo el complejo. Aurora ya se movía, desenfundando su arma mientras se dirigía a la puerta. A través de las ventanas reforzadas, vislumbró figuras con túnicas negras y máscaras blancas. Mortífagos, gruñó Kingsley. No me digas, murmuró Aurora. Lord Voldemort flotaba sobre el complejo del Mi-6 como una pesadilla hecha realidad. Su voz se propagaba en un viento sobrenatural, llegando a cada rincón de la base. Hoy limpiamos este lugar de inmundicia. Hoy les mostramos a estos mugles el lugar que les corresponde. Bajo nuestras botas. Y hoy eliminamos a una traidora a la sangre que sueña con algo superior a su posición. 40 mortífagos rugieron en señal de aprobación. Ataque. Ellos avanzaron rápidamente. Crack. 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 3 mortífagos de la primera fila se desplomaron. La sangre se extendió por sus túnicas tras disparos a la cabeza perfectamente certeros. Escudos. Gruñó Voldemort. Muros de piedra surgieron de la tierra, bloqueando el fuego de los francotiradores. Un mortífago enmascarado revisó a los caídos. Muertos, mi señor. Los mugles, los mataron. La ira se extendió por las filas. ¿Mugles matando magos? ¿Con sus métodos mugles? Mátenlos a todos. Las maldiciones volaban como estrellas fugaces. Los hechizos explosivos arrancaban pedazos del edificio. Las llamas danzaban por las paredes. El complejo se estremeció bajo el asalto mágico. Pero los agentes del Mi-6 se habían entrenado para esto. Se replegaron en movimientos coordinados, utilizando la cobertura con eficacia. Y sus francotiradores seguían trabajando. Grieta.
Otro mortífago caído, agarrándose el hombro. Grieta. Uno más, gritando mientras su rodilla explotaba. Por cada muro que creaban los mortífagos, los agentes encontraban nuevos ángulos. Por cada maldición que fallaba por centímetros, una bala daba en el blanco. Voldemort observó cómo sus fuerzas disminuían con creciente furia. En el centro de mando seguro, Aurora observaba la batalla en decenas de pantallas. Morrison ladraba órdenes por sus auriculares, coordinando la defensa con precisión quirúrgica. Equipo 3, los mortífagos avanzan hacia su posición. Retírense al punto Bravo. Francotirador 2, objetivos acercándose al muro este. Todas las unidades se están agrupando para otro avance. Prepárense, Kingsley se inclinó hacia Amelia. ¿Esto es romper el pacto? ¿Muggles matando magos? Aurora respondió antes de que Amelia pudiera responder. La acción defensiva contra ataques hostiles no viola el pacto. Tenemos todo el derecho a protegernos. Si ni siquiera pudiéramos defender nuestro propio territorio, ninguna nación habría firmado el tratado. Amelia asintió en señal de acuerdo, y entonces uno de sus aurores de repente sacó su varita. Antes de que Amelia pudiera reaccionar, el entrenamiento de Aurora entró en acción. Su arma se levantó cuando el auror señaló la pantalla y gritó. Confringo. La bala se disparó. La maldición se disparó. El auror cayó con un tremendo agujero en la frente. Las pantallas explotaron en una lluvia de chispas y cristales. Huesos. Rugió Morrison tras recuperarse de la explosión. ¿Qué demonios? Mortífago infiltrado, respondió Amelia secamente, con su propia varita desenvainada. Lo siento. Debe de haberse convertido hace poco. ¿Alguien tan cercano a ti era un espía terrorista? La voz de Morrison podría haber helado el acero. ¿De cuántos más debería preocuparme? Antes de que Amelia pudiera responder, unas explosiones sacudieron el edificio. Los muros exteriores habían sido derribados. Los mortífagos entraron en masa. Trataremos la seguridad interna más tarde, espetó Morrison. Ahora mismo, tenemos una llamada entrante. Morrison enfundó su ar. Ya sabes cómo funciona. Protocolo de combate cuerpo a cuerpo. Muévete. Aurora agarró el brazo de Amelia al pasar. Tú y los tuyos, aléjate de nosotros. Después de esa maniobra, necesitamos espacio. El fuego amigo sería, desafortunado. Los magos no tuvieron más remedio que obedecer. Se dispersaron, atacando a los mortífagos desde posiciones separadas. La batalla en los pasillos fue breve y brutal y los agentes tuvieron la ventaja. Los mortífagos esperaban duelos dramáticos. Gritos, contrahechizos y luces danzantes. En cambio, encontraron profesionales que apuntaban y disparaban en un instante. Sin previo aviso. Sin piedad. Los estrechos pasillos del recinto se convirtieron en zonas de exterminio. Avada que estallido. Cruci. Bang. Bang. En cuestión de minutos, las fuerzas de Voldemort se retiraron, dejando cadáveres atrás. Afuera, Voldemort observaba sus fuerzas mermadas con fría furia. 40 mortífagos se habían convertido en 23. Casi la mitad habían sido derrotados por armas muggles. Mi señor Hadeonot, con la sangre corriendo por su brazo. Quizás deberíamos, silencio. La magia de Voldemort estalló, crepitando en el aire como un rayo. ¿Quieres huir? ¿De los muggles? Su voz se redujo a un susurro más aterrador que cualquier grito. No. Lo quemaremos todo. Fuego diabólico. Todos. 23 varitas se alzaron. Una llama maldita estalló. Demonios, dragones y serpientes de fuego corrieron hacia el recinto. El propio Voldemort conjuró un basilisco de llamas de 100 pies de largo. Que intenten disparar fuego, susurró. Dentro, la temperatura se disparó. A través de las paredes rotas, Aurora vio el infierno que se acercaba y sintió que el corazón se le paraba. Tenemos que correr, dijo Amelia con urgencia. Ahora. El fuego infernal lo consumirá todo. Sus armas son inútiles. Morrison no discutió. Todas las unidades, evacuación de emergencia. Protocolo 7. Muévanse, muévanse, muévanse. La evacuación transcurrió sin contratiempos. Rutas practicadas, profesionales entrenados. Incluso frente al fuego mágico, nadie entró en pánico. Los aurores desplegaron escudos temporales para ganar segundos. Los agentes se cubrieron mutuamente la retirada. Lo lograrían. Casi, pero harían los túneles. Grieta. Aurora giró, levantando su arma hacia el recién llegado. Todas las armas a la vista la imitaron. Entonces vio el rostro. Esos ojos azules cautelosos.
Esa media sonrisa perpetua que sugería que él sabía algo que tú desconocías. No disparen. Gritó Aurora. No es un enemigo. Arthur Ayes permanecía de pie en medio del caos como si lo hubieran invitado a tomar el té. Su extraña túnica ni de mago ni de mundano ondulaba con las corrientes de calor del fuego infernal que se acercaba. Hola, Aurora dijo amablemente. Llego tarde a la fiesta. Capítulo 84, capítulo 84. La pesadilla desatada. La repentina llegada de Arthur dejó a todos atónitos. El corazón de Aurora se encogió de preocupación, mientras Amelia Bones y los magos circundantes observaban, atónitos, cómo Arthur había logrado aparecerse en el edificio a pesar de la protección. Habían sentido cómo se activaban las protecciones en cuanto llegaron los mortífagos. Protecciones que deberían haber bloqueado cualquier aparición, ya fuera de entrada o de salida. Sin embargo, Arthur Ayes permanecía allí, tranquilo como un lago en un día sin viento. El director del MI6 y sus agentes, aliviados de que Arthur no fuera un enemigo, reanudaron sus procedimientos de evacuación sin demora. ¿Qué haces aquí? Preguntó Aurora con voz preocupada. Váyanse, rápido. Este lugar no es seguro. Sentí que había algún problema mágico a tu alrededor, respondió Arthur con calma, con un tono casi exasperante dadas las circunstancias. ¿Ya lo resolviste? Aurora frunció el ceño. ¿Cómo puedes saber eso? Arthur señaló su cuello. El colgante que te regalé en tu último cumpleaños me avisa de la actividad mágica significativa que hay a tu alrededor. Sus dedos rozaron la delicada cadena de plata. ¿Este colgante? ¿Quieres decir que de verdad te importa mi seguridad? Dentro de lo razonable, dijo Arthur encogiéndose de hombros con indiferencia. Me aguantaste 7 años. Eso te da cierta protección recíproca. De las amenazas mágicas, al menos. Ante el peligro mundano, estás solo. A pesar del fuego maldito que se acercaba, los labios de Aurora se crisparon. Sigues siendo una mocosa. Amelia Bones intervino con voz urgente. Por muy conmovedor que sea, tenemos que evacuar ya. No podemos contener el fuego infernal por mucho más tiempo. Arthur se volvió hacia ella con cortés interés. Hola, director Bones. ¿Necesita ayuda con el incendio? Ella lo miró con escepticismo. ¿Puedes detener a fuego fendioso? ¿Parar? No. Anillos dorados se materializaron alrededor de los antebrazos de Arthur, girando cada vez más rápido. Pero soy excelente dando indicaciones. El viento explotó a través del edificio. No era viento natural. Este se movía con propósito, con voluntad. El muro de fuego maldito que se acercaba se estremeció, se retorció y luego empezó a fluir hacia arriba como agua en reversa. Las llamas de la muerte se convirtieron en un pilar, atravesando el techo en una erupción controlada. Arthur se levantó con él. No había escoba. No reconocieron ningún hechizo. Simplemente se elevó del suelo y flotó hacia arriba por el agujero que su viento había excavado. Imposible, susurró alguien. La voz de Morrison sonó como un látigo. Explicaciones después. Evacuación inmediata. Muévanse. Pero nadie podía apartar la mirada del techo. Afuera, Voldemort y los mortífagos que habían conjurado el fuego infernal miraron en estado de shock cómo sus propias llamas estallaban a través del techo. Intentaron recuperar el control del fuego, pero este ya no respondía a sus órdenes. El hechizo de viento de Arturo había superado su influencia. De la grieta ardiente en el techo emergió una figura, volando. Voldemort entrecerró los ojos. Reconoció la magia, pero no podía comprender cómo este extraño la había dominado. Una magia que había descubierto y perfeccionado con tanto esmero. ¿Quién eres? Preguntó Voldemort. Las presentaciones se ganan. Sobrevive a mi don primero, respondió Arthur con frialdad. ¿Qué regalo? Este. Las manos de Arthur se movieron con gestos bruscos. La columna de fuego infernal se comprimió, se retorció, convirtiéndose en una esfera de muerte concentrada del tamaño de una casa pequeña. Con precisión despreocupada, la arrojó contra los mortífagos allí reunidos. La expresión de Voldemort se ensombreció. ¿Te atreves? Todos, apaguen su fuego infernal, ahora. La mayoría de los mortífagos obedecieron de inmediato y lanzaron el contrahechizo. La enorme bola de fuego disminuyó al extinguirse el fuego infernal interno. Pero no todos lo consiguieron. A algunos les faltó habilidad o se desmoronaron bajo presión. El balón permaneció, aunque mucho más reducido. La varita de Voldemort se volvió borrosa. Maldición tras maldición golpeó la bola de fuego disminuida, y cada impacto la reducía aún más. Sus seguidores sumaron esfuerzos, la desesperación les brindó coordinación.
Las llamas se apagaron. Parecía fácil, pero era porque Arthur no lo había intentado de verdad. No quería matar a nadie, todavía no. Para empezar, no quería convertirse en un criminal buscado en el mundo mágico. Sabía que eso seguramente ocurriría si mataba a alguien. Otra razón para no dar lo mejor de sí fue que sabía que intervenir demasiado lo haría responsable de terminar la guerra prematuramente, algo en lo que no tenía ningún interés. Voldemort era el problema del mundo mágico, no suyo. Arthur aterrizó suavemente, aplaudiendo. Genial. Aunque no esperaba menos del gran Lord Voldemort. ¿Te atreves? Di tu nombre. Acabo de lanzarte tu propio fuego infernal. El nombre parece insignificante en comparación. Arthur ladeó la cabeza. A menos que prefieras a Tom. Aunque eso podría arruinar toda la mística de la sangre pura. El silencio que siguió podría haber congelado el infierno. Sabes demasiado. La voz de Voldemort se había vuelto suave como la seda sobre el acero. ¿Quién eres? Arthur Ayes hizo una reverencia fingida. Un placer conocerte por fin. El reconocimiento brilló en sus ojos rojos. La sangre sucia de Slytherin. La rival de Potter en el torneo. Qué visión tan limitada de mis logros, suspiró Arthur con aire teatral. Pero sí, ese soy yo. Mis seguidores hablan de ti. La boca sin labios de Voldemort se curvó. Están deseando educarte como es debido. Arthur observó a las fuerzas reunidas, fijándose en los rostros. Muchos miembros del círculo íntimo permanecieron en Azkaban tras el desastre del ministerio. Pero Bellatrix se encontraba entre este grupo, observándolo como un gato observando a un ratón particularmente interesante. Hablando de educación, dijo Arthur con tono conversacional, ¿hay alguno de sus descendientes aquí? Nos divertimos mucho en Hogwarts. Silencio. Su mirada recorrió el suelo, deteniéndose en rasgos familiares entre los caídos. Ah. Rowle. Belby. ¿Ya están muertos? Chasqueó la lengua. Asesinados por armas mugles, nada menos. ¡Qué vergüenza! El comentario tocó la fibra sensible. Un mortífago enorme se abalanzó sobre él, con el dolor y la rabia distorsionando sus rasgos. Por mi hijo. Avada Kedavra. El chorro de luz verde se disparó directamente al pecho de Arthur. Detrás de él, Aurora gritó su nombre. Parecía que el público estaba allí. Arthur no se inmutó. Sus manos se movían en un círculo preciso, con chispas doradas brillando entre sus dedos. Un portal se abrió en el camino de la maldición, absorbiendo el hechizo. Un segundo portal apareció junto al hechicero. La maldición asesina emergió y golpeó a Rowle Sr. en el pecho. Cayó hacia atrás y murió antes de tocar el suelo. Técnicamente un suicidio, observó Arthur. El Wizengamot se divertirá muchísimo con eso. Un silencio atónito invadió la cámara. Imposible, susurró Voldemort, mirando a su seguidor caído. No es imposible, corrigió Arthur. Solo magia que no entiendes. La sorpresa de Voldemort se transformó en furia. Mátenlo. Ordenó a sus mortífagos. Mátenlo a toda costa. El caos estalló de nuevo cuando los mortífagos lanzaron un ataque coordinado. Maldiciones de todo tipo volaron hacia Arthur. Las manos de Arthur se movieron una vez. La realidad se quebró a su alrededor como un cristal roto. Dio un paso lateral hacia la dimensión del espejo. Los hechizos atravesaron el aire y se estrellaron contra el suelo donde él se encontraba. Humo y escombros explotaron hacia arriba. El dominio de Arthur sobre la dimensión espejo y sus movimientos rápidos y fluidos dejaban a los espectadores intrigados. Les parecía que cada hechizo impactaba con precisión, explotando violentamente contra el espacio que ocupaba. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Arthur permaneció exactamente donde había estado. Ileso. Sin problemas. Un poco decepcionante. Se sacudió el polvo imaginario de la túnica. Esperaba más de lo mejor del señor oscuro. ¿Qué eres? El miedo se filtró en la voz de un mortífago. Voldemort, no dispuesto a aceptar lo que estaba viendo, ordenó otra descarga. El mismo resultado. Bueno, ya has tenido tus turnos, dijo Arthur crujiendo los nudillos. Ahora me toca a mí. Déjame mostrarte por qué los niños de Hogwarts me odiaban. Grieta. Arthur desapareció. Reapareció al instante frente a un mortífago, clavándole el puño en el plexo solar. El mago se desplomó, jadeando. Grieta. Arthur desapareció de nuevo. Se materializó junto a otro mortífago. Un rodillazo perfectamente ejecutado envió al hombre al suelo. Crack. 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 Arthur se movía como un fantasma mortal.
Aparecía, atacaba y desaparecía antes de que nadie pudiera reaccionar. Cada aparición trajo consigo técnicas de artes marciales devastadoras perfeccionadas durante meses de entrenamiento en Kamartaj. Una patada giratoria con el talón que derribó a un mortífago como si fuera un árbol talado. Un codazo que destrozó una máscara y la nariz que había debajo de ella. Un lanzamiento que hizo volar a un mago 3 metros. Los mortífagos intentaron atacarlo con hechizos. Hechizos aturdidores, maldiciones cortantes y maleficios explosivos volaban hacia él desde todas las direcciones. Pero Arthur desapareció antes de que alguno pudiera aterrizar, lo que provocó que los hechizos fallaran y alcanzaran a otros mortífagos. El fuego amigo se cobró más víctimas que los puños de Arthur. Arthur se contuvo. Sus golpes incapacitaban, pero nunca mataban. Pero sus propios hechizos causaban el daño que él se negaba a infligir. Un mortífago cayó con el cuello torpemente torcido por una maldición mal dirigida. Otro se desplomó cuando un maleficio explosivo dirigido a Arthur le reventó la pierna. A pesar de la locura que lo rodeaba, Arthur se movía como un fantasma vengativo. Tranquilo. Calculador. Eficiente. La furia de Voldemort se transformó en algo extraño. Miedo. Por primera vez en años, se sintió superado. Levantó la varita con voz temblorosa. ¿Qué eres? No eres ningún mago con tu magia extraña y tus peleas. Arthur se detuvo a mitad del ataque. Una luz dorada danzaba en sus ojos como estrellas atrapadas. Tu peor pesadilla, aparentemente. Y luego apareció directamente frente a Voldemort. Con un giro vertiginoso, Arthur asestó una patada atronadora al pecho de Voldemort. El señor oscuro salió despedido hacia atrás como un juguete abandonado, destrozando el muro exterior del recinto en una explosión de polvo de piedra e incredulidad. Arthur se giró para dirigirse a los mortífagos restantes. Crack. 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 Múltiples apariciones resonaron desde más allá del recinto. Los aurores y los miembros de la orden inundaron el campo de batalla, con las varitas en alto. Desde los escombros, la voz de Voldemort resonó, llena de furia y algo peor. Humillación. Retiro. Una columna de humo negro estalló mientras los mortífagos huían hacia el cielo, dejando atrás a sus muertos y heridos. Arthur no persiguió. Se quedó inmóvil en medio de la devastación, observando cómo las columnas de humo se perdían en la noche. Su expresión era pétrea. Dos intervenciones importantes ahora. Primero Sirius. Ahora esto. Según sus recuerdos, Voldemort debería haber matado a Amelia Bones esta noche. Esa línea temporal se rompió. El tablero se había movido dramáticamente. Las bajas de hoy, sumadas a las que aún se pudrían en Azkaban tras el Departamento de Misterios, habían destrozado a los mortífagos de Voldemort. Su ejército quedó destrozado. Mientras tanto, la supervivencia de Amelia prácticamente garantizaba su elección como ministra. El lado luminoso sería más fuerte que nunca. Si actuaran con decisión ahora, la guerra podría terminar antes de que realmente comience. Pero Arthur sabía más. Dumbledore pediría clemencia. Segundas oportunidades. Rehabilitación en lugar de eliminación. El viejo tonto aprovecharía cada ventaja que Arthur acababa de darles. Luego estaban los Horrocruxes. Si Sirius los conocía, podría acelerar su destrucción o crear ondas temporales catastróficas que Arthur no podía predecir. Demasiadas variables. Demasiadas maneras en que las buenas intenciones pueden generar desastres. La mandíbula de Arthur se tensó. El mundo mágico tenía que demostrar que podía salvarse. Había dejado de ser el ángel guardián de quienes siempre preferían la estupidez a la supervivencia. Su paciencia se había agotado. La próxima vez, si es que la hubiera, no habría restricciones. Ni piedad. Ninguna preocupación por convertirme en un criminal buscado o por alterar las líneas temporales. Solo un juicio frío y final. Capítulo 85, capítulo 85. Recogiendo pedazos el recinto del Mi-6 parecía una zona de guerra. Lo que había sido una fortaleza de acero y hormigón ahora se erguía como un esqueleto hueco, con sus entrañas comidas por Fiendfire que había tratado las paredes reforzadas como papel de seda. El terreno que lo rodeaba parecía un campo de batalla. Cráteres y tierra quemada donde los hechizos de los mortífagos habían golpeado mientras Arthur esquivaba hacia la dimensión espejo. Sus maldiciones no encontraron nada más que aire vacío y suciedad implacable. Los mortífagos muertos cubrían el área como máscaras desechadas, sus túnicas oscuras se extendían por las ruinas. Los miembros de la orden y los aurores de apoyo permanecieron con las varitas desenvainadas, inseguros. Habían llegado esperando una batalla y solo encontraron tareas de limpieza.
Todas las miradas se dirigieron hacia la funcionaria de mayor rango presente, que era Amelia Bones. El grupo de Amelia, Kingsley, Aurora y el director Morrison había salido del edificio cuando se hizo evidente que Arthur había tomado la delantera. Morrison había actuado con inteligencia. Evacuó a la mayoría de su personal del Mi-6 durante el combate, manteniendo solo a un par de agentes esenciales. No tenía sentido arriesgar vidas innecesariamente. La máscara profesional de Amelia se ajustó de golpe al observar la carnicería. Si bien la sorpresa que sintió al ver a un mago recién graduado juguetear con las fuerzas de Voldemort, la ocultó por completo. Arresten a cualquier mortífago herido que aún respire. Reúnan los cuerpos para identificarlos y procesarlos. Su voz atravesó el humo. Rápido. No queremos que los equipos de limpieza del ministerio se topen con este desastre. Mientras los aurores se dispersaban para seguir las órdenes, Aurora se acercó a Arthur con la preocupación evidente en sus ojos. ¿Estás bien, Arthur? Arthur se sacudió el polvo imaginario de la túnica con indiferencia. Ileso. Ni un rasguño. Aurora observó su expresión serena, sacudiendo la cabeza con asombro. Creí que solo presumías todas esas veces que dijiste que no le tenías miedo a nadie. ¿De verdad que tienes la fuerza para justificar esa arrogancia? Un desarrollo reciente. Arthur se encogió de hombros. Hace un año, no habría podido con tantos mortífagos. La curiosidad brilló en los ojos de Aurora. ¿Qué pasó el año pasado? Arthur no tenía intención de revelar nada sobre Camartag. Que el santuario permaneciera en secreto, como debía ser. ¿Entrené más? La vaga respuesta le valió una mirada exasperada. ¿Otra vez con los secretos? Arthur le dedicó una expresión que indicaba que no le importaba. Así era él. Acéptalo. La voz de Aurora bajó, tornándose más seria. Tengo una pregunta, sin embargo. Estabas jugando con Voldemort y los mortífagos, ¿verdad? Podrías haberlos dejado a todos aquí si hubieras querido, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? La respuesta de Arthur fue fluida. Retenerlos aquí habría implicado usar hechizos letales, lo que me habría metido en problemas. No era del todo cierto. Podría haberlos sometido a todos sin usar fuerza letal si de verdad hubiera querido. Pero ese nunca había sido su objetivo. Quería que el mundo mágico se ocupara de sus propios problemas. Si Aurora no estuviera en peligro, no habría venido. Aunque respetaba a Amelia Bones, no se habría arriesgado a venir a salvarla si Aurora no hubiera estado presente. Él y Amelia simplemente no eran tan cercanos. ¿Por qué medios letales le habrían metido en problemas, señora Yes? La directora Morrison había terminado de dar instrucciones a sus agentes restantes y se unió a la conversación. Arthur se giró para saludarla como era debido. Hola, director Morrison. Me alegra mucho conocerlo por fin. Su sonrisa era cortés pero sincera. Aurora me ha hablado mucho de usted. La expresión de Morrison se mantuvo profesional. Solo cosas buenas, espero. Un placer conocerlo también, señor Hayes. Parece que Aurora no mintió sobre su genio. Volviendo a mi pregunta, el tono de Morrison se volvió más mordaz. Me habría gustado mucho que hubieras mantenido a esos magos oscuros aquí para evitar los dolores de cabeza que seguramente traerán sus ataques. Podrías haberlos mantenido aquí, ¿no? Arthur señaló a Amelia, que se acercaba a su grupo. Deberías preguntarle esto al director Bones. Habría estado a salvo de una visita a Azkaban si hubiera matado a unos cuantos mortífagos aquí. Amelia escuchó el final de la conversación al unirse a ellos. Bueno, no estoy segura. Si tan solo los hubieras capturado, no habrías tenido problemas. El director Morrison arqueó las cejas con incredulidad. ¿Pero por qué? Eran terroristas. Uno no debería meterse en problemas por matar terroristas. Así funcionan las leyes en el mundo mágico. La voz de Amelia transmitía resignación y frustración. Terroristas o no, eran sangre pura, y los sangre pura en nuestro mundo cuentan con protección extra. La preocupación de Aurora era evidente. ¿Qué hay de esos mortífagos que murieron luchando contra ti? Simplemente usé sus propios hechizos contra ellos, dijo Arthur con tono despreocupado. El Wizengamot no podría usar sus muertes en mi contra. Lo intentarán, advirtió Amelia, pero yo lo detendré, señora Yes. Arthur asintió agradecido. Gracias, señora Bones. Aunque no tengo miedo, prefiero evitar situaciones problemáticas. El director Morrison se burló abiertamente. Esto es una locura. Con razón su sociedad no puede contener estas amenazas. Arthur rió, con un sonido agudo y burlón. ¿Por qué tanta hipocresía, director Morrison?
¿Acaso el mundo mundano no funciona con principios similares? ¿Acaso los ricos no tienen derechos especiales? Estoy seguro de que la gente rica de este mundo puede salirse con la suya haciendo muchas cosas sin consecuencias. Morrison se irguió. Eso es una calumnia, señora Yes. Somos un país de derecho. Entonces, ¿alguien con los medios y el dinero no puede sobornar a policías corruptos y hacer desaparecer pruebas? La sonrisa de Arthur se tornó depredadora. ¿O incluso manipular el sistema judicial? No, la voz de Morrison se tornó defensiva. Aunque eso pueda causar retrasos, al final recibirán su sentencia y cumplirán su condena. La actitud de Arthur cambió por completo, volviéndose peligrosamente fría. Ah. Así que ya atraparon a los autores del ataque a mi casa y a los asesinos de mis padres. ¿Están pudriéndose en alguna prisión? Morrison dudó, visiblemente incómodo. Lo siento, ese fue un caso especial. Su casa fue atacada por agentes especialmente entrenados. No teníamos forma de rastrear su identidad ni de averiguar de dónde venían. ¿El Mi-6 no pudo encontrarlos ni siquiera después de tantos años? Preguntó Arthur con desprecio. Conseguí la respuesta que buscaba con esa excusa tan lamentable. Arthur realmente había obtenido su respuesta. Había hecho la pregunta por una razón específica. Justo al formularla, había enviado un cuidadoso sondeo de legilimancia a la mente del director. Un examen superficial tan superficial que nadie lo notaría, ni siquiera Amelia. Y había recuperado nombres. 3 nombres habían surgido en la mente de Morrison. Personas con altos cargos en el Parlamento británico. Jefes de 3 familias que ocupaban escaños en la Cámara de los Lores. La investigación del ataque había arrojado indicios de que representantes de estas 3 casas se habían reunido con su padre antes del ataque. Le habían pedido al padre de Arthur que manejara su dinero secreto, pero él había rechazado la oferta. Cuando el Mi-6 intentó investigar más a fondo la conexión, recibió una llamada desde lo más alto de la cadena gubernamental, ordenándoles que detuvieran la investigación inmediatamente. Por lo tanto, hasta ahora no hay resultados. La verdad, finalmente revelada. La mandíbula de Arthur se tensó imperceptiblemente. Sabía a dónde ir después. No era sencillo. Probablemente había más gente involucrada. Pero la venganza era necesaria desde hacía tiempo. Y ahora tenía el poder para tomarla. Los 3 no tenían ni idea de lo que les esperaba. Pero pronto lo sabrían. Capítulo 86, capítulo 86. Verdades incómodas. El tema del ataque de los padres de Arthur había envenenado el aire entre ellos. Aurora sabía lo profundamente que esa tragedia había afectado a Arthur. Entendía por qué la justicia le importaba tanto. Pero estaba indefensa. Cada vez que intentaba investigar el caso, recibía advertencias de arriba. Cuidado. Déjalo. Olvídalo. Luego la vigilarían más de cerca hasta que obedeciera. El director Morrison reconoció que Arthur tenía razón. Pero había gente de muy alto rango involucrada. Intocables con conexiones con las que ella no podía luchar. Tal vez después de esta noche, pensó Morrison, observando la devastación que los rodeaba. Tal vez mostrarles lo que un mago furioso puede hacer les haga cambiar de opinión sobre dejar viejos asesinatos sin resolver. Tal vez. La tensión se había vuelto sofocante cuando la salvación llegó en un destello brillante acompañado de una canción cautivantemente hermosa. Dumbledore se materializó a través del expreso Fawkes. La mirada del anciano mago recorrió el campo de batalla, esperando encontrar hechizos aún en marcha. En cambio, encontró a Aurores procesando cadáveres y un silencio claramente incómodo. Dijo con suavidad. Parece que llego tarde, como es habitual en mí. Se giró hacia Kingsley para recibir una sesión informativa completa mientras todos los demás observaban. Mientras tanto, Fawkes sorprendió a todos al volar directamente hacia Arthur, aterrizando con gracia sobre su brazo extendido. Hola, Fawkes saludó a Arthur con cariño, cambiando por completo su actitud. Me alegra volver a verte. Agitó las manos con indiferencia, y en sus palmas aparecieron uvas canosas y jugosas. Arthur se las dio a Fawkes, quien las comió con alegría y entonó hermosas canciones de agradecimiento. Amelia se quedó mirando perpleja. ¿Cómo transformaste la comida? La ley de Gambit dice que no es posible. ¿Quién dijo que use magia? Arthur continuó dándole más uvas a Fawkes, con expresión inocente. Amelia se volvió hacia Aurora con exasperación. ¿Siempre es tan irritante? Siempre, confirmó Aurora con el tono cansado de la larga experiencia. Pronto Dumbledore terminó su reunión informativa con Kingsley y se acercó a su grupo.
Me alegra volver a verlo, señor Hayes. Los ojos de Dumbledore brillaron con una calidez familiar. Nunca supe que tuviera tan buena relación con Fawkes. Yo tampoco, admitió Arthur, rascando las plumas del cuello del Fénix. Pero ¿quién puede negarse a la amistad con un Fénix? Sí, claro. La expresión de Dumbledore se tornó más seria. He oído que tuvo una noche genial, señor Hayes. Se ha vuelto mucho más fuerte desde que se graduó de Hogwarts. ¿Encontró los lugares que buscaba? La respuesta de Arthur fue deliberadamente vaga. Sí, lo hice. Y pude usar lo que aprendí para jugar con el ejército de mortífagos. Dumbledore asintió lentamente. Sí, lo oí. Aunque esperaba que no causara tantas muertes, sobre todo entre los jóvenes. No fui yo, respondió Arthur con frialdad. Pregúntale al Mi-6. Los jóvenes murieron a causa de las balas. Dumbledore estaba a punto de responder cuando el director Morrison lo interrumpió bruscamente. He oído hablar de usted y de sus segundas oportunidades, señor Dumbledore. La razón por la que tanta gente murió en la primera guerra contra Voldemort. Su voz denotaba puro desprecio. No intente enseñarme a hacer las cosas con sus métodos fallidos. La violencia engendra violencia, respondió Dumbledore con calma. Un ciclo que, con el debido respeto, Dumbledore interrumpió Morrison de nuevo, las discusiones filosóficas pueden esperar. Tenemos asuntos más urgentes. Como cuando los magos oscuros atacaron una casa segura del Mi-6 sin ningún temor al pacto. Hablaré de esto con la IQ. Dumbledore parecía notablemente tranquilo ante esta amenaza. Arthur sospechaba que Dumbledore tenía una influencia significativa en la Confederación Internacional de Magos, o que a los demás magos simplemente les daban igual las amenazas de los gobiernos mugles. Consideraba que esto último era más plausible. No soy la persona indicada para hablar de este tipo de cosas, dijo Dumbledore con suavidad. Seguro que Amelia puede hablar de esto contigo. Morrison y Amelia se alejaron, buscando privacidad para lo que sin duda serían negociaciones acaloradas. Aurora los siguió. Ahora solo quedaban Dumbledore, Arthur y Fawkes. ¿Ha regresado tu magia? Preguntó Dumbledore suavemente. Arthur se iluminó la punta del dedo con un lumos silencioso. La luz era innecesariamente brillante. Hace unos meses. Todavía nos estamos reencontrando. Maravillosas noticias. El genuino placer de Dumbledore era evidente. La expresión de Arthur se volvió más mordaz. Entonces, director, ¿ha cambiado algo en Hogwarts después de nuestra última conversación? Los hombros de Dumbledore se encogieron levemente. Desafortunadamente no, señor Hayes. Aunque sus sugerencias eran válidas y quería introducir algunos cambios, no pude seguir adelante. El ministro de magia y su subsecretario me arrebataron el control de Hogwarts. Arthur arqueó una ceja con escepticismo. Les dejaste hacer eso, ¿verdad? Con tu influencia, podrías haber destituido fácilmente a Fudge. ¿O tus años como líder de la luz fueron solo para presumir? Señor Hayes, no soy tan manipulador ni tan poderoso como cree, respondió Dumbledore con lo que parecía genuina humildad. Solo soy un mago anciano que ya pasó su mejor momento. No, eres poderoso. La voz de Arthur transmitía convicción. Vi tu batalla contra Voldemort en el ministerio. Fue magnífica. Me enseñó mucho. La mirada de Dumbledore se agudizó con repentino interés. ¿Estuviste allí? ¿Es por eso que la voluntad del señor Black no se ha activado? Sí, dijo Arthur con un tono frío. Alguien me pidió ayuda y le salvé la vida a un hombre pobre. Pasó por mucho porque las personas que él apreciaba no hicieron nada para conseguirle un juicio. ¿Dónde está el señor Black ahora? Arthur se encogió de hombros con deliberada indiferencia. Solo lo salvé, le di algunas ideas y no lo he vuelto a ver. No te preocupes. Ya le dije que no permitirás que aleje a Harry de sus parientes. Repito que no soy malvado, protestó Dumbledore con suavidad. Su hogar actual le ofrece la mejor protección contra Voldemort. Además, el joven señor Potter tiene una profecía que cumplir, y debe estar preparado para afrontar algunas dificultades. La voz de Arthur se volvió monótona. No me importa. Simplemente siento que está mal, así que lo dije. En fin, no creo en profecías y no permitiría que dictaran mi vida. Entonces eres mejor persona que yo. No. La respuesta de Arthur fue inmediata y firme. No soy una buena persona como tú. Simplemente sigo mis propias reglas y tengo principios morales. Dumbledore asintió pensativo. Bien. ¿Y cuáles son tus planes? ¿Volver al mundo mágico? Nos vendrías bien, sobre todo ahora. No, el rechazo de Arthur fue rotundo. Intervine solo para salvar unas cuantas vidas.
El mundo mágico no necesita más héroes. Debe aprender a resolver sus propios problemas sin depositar sus esperanzas en una sola persona, ya sea Dumbledore o Potter. La sonrisa de Dumbledore era triste pero sincera. Ese sería un futuro brillante. Pero me temo que no está en nuestra naturaleza. Fue un placer hablar con usted, señor Hayes. Se volvió hacia Fawkes. Ven, viejo amigo. Tenemos trabajo que hacer. Fawkes trinó en señal de queja, pero aún así voló desde los brazos de Arthur hacia Dumbledore, preparándose para desaparecer. Adiós, director. La despedida de Arthur fue inesperadamente cálida. Saluda al sombrero seleccionador de mi parte. Y espero que no sea la última vez que te vea. Lo haré. Además, este no será nuestro último encuentro. Me quedan muchos años, respondió Dumbledore con su característico brillo. Nos volveremos a ver, señor Hayes. Con un destello de llamas, desapareció junto con Fawkes. Arthur se quedó solo en el devastado complejo, sabiendo en qué estaba trabajando Dumbledore. El anciano iría pronto a casa de los Riddle en busca de otro Horcrux. Pero Arturo no le advirtió de la maldición que lo protegía. El mundo mágico necesitaba un cambio real y fundamental, y con Dumbledore vivo, eso jamás sería posible. Era mejor que el anciano emprendiera su próxima gran aventura. Además, Dumbledore había vivido una vida maravillosa y plena. Arthur abrió un portal que regresa a Camartag. A kilómetros de distancia, en una mansión oculta, protegida por capas de oscuros encantamientos, Lord Voldemort paseaba ante una chimenea rugiente. Sus pálidos rasgos serpenteantes estaban contorsionados por la rabia, y sus ojos rojos brillaban con intenciones asesinas. A su alrededor, sus seguidores supervivientes se arrodillaron en un silencio temeroso, sin que ninguno se atreviera a hablar primero después de su humillante retirada. Explique, siseó finalmente Voldemort, con una voz peligrosamente suave como tantos mortífagos, y yo mismo, fuimos rechazados por un solo mago que usó magia que ninguno de ustedes reconoce. Nadie respondió inmediatamente. Entonces Thaddeus Nod levantó levemente la cabeza. Mi señor, la sangre sucia usó técnicas desconocidas para nosotros. No estábamos preparados. La próxima vez, la próxima vez. La risa de Voldemort fue aguda y fría. Habrá una próxima vez, pero no antes de que entendamos con precisión a qué nos enfrentamos. Se giró, buscando a Rookwood entre las figuras arrodilladas. El inefable podría tener explicaciones para una magia tan inusual. Entonces el recuerdo lo golpeó. Rookwood se estaba pudriendo en Azkaban. Primero fortaleceremos nuestra fuerza, decidió Voldemort en voz alta. Liberaremos a nuestros aliados encarcelados. Luego buscaremos respuestas. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces, increíblemente, Bellatrix habló. Mi señor, su voz tembló, no con su habitual devoción fanática, sino con algo más. Algo que sonaba peligrosamente a duda. ¿Cómo podría ser más fuerte? Eres el mago más poderoso del mundo. Has conquistado a la muerte misma. Pero ella tragó saliva con fuerza y todos los mortífagos contuvieron la respiración. Jugó con nosotros. Como si fuéramos estudiantes de primer año con varitas de entrenamiento. Podría habernos matado a todos, pero decidió no hacerlo. Ni siquiera tú pudiste, no pudiste. Las palabras murieron cuando Voldemort volvió su mirada escarlata hacia ella. Bellatrix, que nunca había mostrado miedo en Azkaban, que se rió de Crucio, incluso se estremeció. ¿Me estás cuestionando, Bella? No. Pero la negación fue demasiado rápida, demasiado desesperada. Es que, no lo entiendo. Siempre has sido el más fuerte. Siempre. Pero esta noche, suficiente. La palabra crujió como un látigo. La magia pulsó desde Voldemort en oleadas, y varios mortífagos gimieron. Déjenme. Todos ustedes. Su voz se había vuelto más suave, lo cual era peor. Excepto Severus. Huyeron como cucarachas dispersas. Bellatrix lanzó una última mirada confusa a su amo. Por primera vez en su vida, el señor oscuro parecía disminuido. Diste clases en Hogwarts cuando Hayes, era estudiante, dijo Voldemort una vez que estuvieron solos. Háblame de él. Snape consideró sus palabras con cuidado. Era excepcional. Un hijo de Muggles seleccionado para Slytherin, lo que lo convirtió inmediatamente en un paria. Respondió primero por medios Muggles y luego con magia cuando la aprendió. Aprendió rápido. Un hijo de Muggles, repitió Voldemort con un tono de disgusto evidente. Sin embargo, domina una magia que supera a cualquier otra en nuestra tradición. Siempre fue reservado, continuó Snape. Solitario.
Perdió su magia hacia finales de año por alguna razón. Se fue inmediatamente después. Sin embargo, esta noche ejerció un poder que supera todo lo que he visto. Los dedos de Voldemort tamborileaban contra la piedra. ¿Qué es? Desconocido. Su magia de esta noche no se parecía en nada a la que usó en Hogwarts. ¿Pudo Dumbledore haberlo entrenado? Los labios de Snape se curvaron ligeramente. Lo dudo. Hayes y el director mantenían una relación que se podría describir como desconfianza mutua. Voldemort asimiló la información, tamborileando pensativamente con sus largos dedos sobre la repisa de la chimenea. ¿Crees que podríamos reclutarlo para nuestra causa? No respondió Snape sin dudar. Hayes desprecia la ideología supremacista de sangre y no lo oculta. Pero también desprecia los métodos de Dumbledore. Un tercer jugador en el tablero, entonces. La expresión de Voldemort se ensombreció. Uno con capacidades desconocidas y motivos poco claros. Esto complica las cosas. Si me lo permite, mi señor, se aventuró Snape, Hayes siempre ha mostrado interés solo en su progreso personal. Si intervino hoy, probablemente se debió a alguna conexión específica con los presentes, no a una preocupación política más amplia. Quizás. La expresión de Voldemort seguía preocupada. Pero un poder como ese no surge de la nada. Lo aprendió de alguien. ¿Debería investigar? Con cuidado. Con mucho cuidado. Voldemort se apartó del fuego. ¿Y Severus? Ni una palabra de Dumbledore sobre mi preocupación. El viejo idiota no tiene por qué enterarse de que Hayes me ha puesto nervioso. Por supuesto que no, mi señor. Pero cuando Snape se fue, archivó la imagen de Bellatrix Lestrange, la seguidora más devota del Señor Oscuro, cuestionando el poder de su amo. Los cimientos de la fe, una vez agrietados, nunca vuelven a sanar de la misma manera. Capítulo 87, capítulo 87. Cazando sombras. Un halcón volaba en círculo sobre la campiña inglesa, con sus agudos ojos escudriñando la vasta finca que se extendía a sus pies. Céspedes bien cuidados se extendían como alfombras esmeralda alrededor de una mansión que parecía más un castillo que un hogar. Torres de piedra y ventanas góticas que hablaban de dinero antiguo y secretos de antaño. El halcón voló en círculos más bajos, estudiando el lugar con paciencia depredadora. Las cámaras de seguridad salpicaban el perímetro como ojos mecánicos, sus lentes rastreando en arcos lentos y predecibles. Guardias armados patrullaban el terreno en patrones que denotaban entrenamiento militar. El pájaro completó otra vuelta, memorizando cada detalle. Luego descendió hacia la torre más alta de la mansión. Con la facilidad que le daba la práctica, aterrizó en las almenas de piedra y examinó la zona. No hay guardias en el tejado. No hay cámaras a esta altura. No hay testigos de lo que sucedió después. Perfecto. Los huesos se quebraron y se recompusieron. Las plumas se disolvieron en carne. Las alas se transformaron en brazos. Arthur Hayes se agazapó en el techo de la mansión, su transformación animaga completa. Sí, con la recuperación continua de su magia, había reaprendido su transformación animaga. La habilidad había regresado incluso con más fuerza que antes. Su núcleo mágico alterado también había mejorado la forma animaga. Mientras que los animagos normales se limitaban a sus habilidades naturales, Arthur ahora podía aparecerse mientras estaba transformado, desapareciendo y reapareciendo como un fénix a través de distancias imposibles. La gema del espacio había dejado su huella en formas que aún estaba descubriendo. Llegando al motivo por el que Arthur estaba allí, en esa remota mansión rural. Venganza. 7 días desde que se enfrentó a Voldemort en las instalaciones del MI6. 7 días desde que extrajo 3 nombres de la mente de la directora Morrison con un toque de legeremancia que ella jamás detectaría. Nombres de personas que muy probablemente fueron responsables del ataque a su casa hace tantos años y de la muerte de sus padres. Señor Ravenscar. Señor Greycairn. Señora Ashridge. Su investigación había revelado sus identidades. El actual marqués de Ravenscar, el marqués de Greycairn y el conde de Ashridge. Hombres poderosos con títulos nobiliarios y una fortuna generacional, con las manos metidas en todos los rincones oscuros de la sociedad británica. Estos nombres le eran desconocidos a Arthur. Los oía por primera vez. Nunca aparecían en público, nunca aparecían en las páginas de sociedad de los periódicos, nunca se dejaban fotografiar. Pero mientras Arthur investigaba en secreto, utilizando recursos tanto mágicos como mundanos, descubrió que eran extraordinariamente ricos y tenían influencias en todos los sectores oscuros. Tráfico de armas. Tráfico de personas. Asesinato político. Espionaje corporativo.
Esto demostró a Arthur que no eran buenas personas y que había muchas posibilidades de que fueran responsables de la muerte de sus padres. En ese momento se encontraba en la azotea de la mansión Ravenscar. El marqués era el mayor de los tres, el de mayor rango y edad. Arthur sentía que tendría más respuestas y más culpa que extraer. Arthur sacó su capa de invisibilidad, y la reliquia de la muerte se posó sobre sus hombros como una sombra familiar. Luego levantó las manos, con una energía dorada danzando entre sus dedos. La piedra bajo sus pies se separó con precisión quirúrgica, creando una abertura perfectamente redonda. Arthur flotó por el hueco, con artes místicas que lo mantenían en silencio como un fantasma. Sobre él, las tejas del techo se unieron con fluidez. El interior de la mansión Ravenscar hacía juego con su imponente exterior. Paneles de madera oscura, pinturas al óleo de antepasados severos, el tipo de riqueza opresiva que aplastaba las almas por diversión. Arthur se movía por pasillos repletos de cámaras de seguridad, cada dispositivo deslizándose ante su figura invisible sin activarse. Los guardias patrullaban con precisión militar, pero estaban atentos a amenazas mundanas. No tenían idea de que un mago se movía entre ellos. Después de 10 minutos de cuidadosa exploración, Arthur encontró su objetivo. Lord Ravenscar estaba sentado en su estudio privado, un hombre de unos 70 años, de cabello plateado y fríos ojos azules. Leía un libro encuadernado en cuero, con una copa de brandy a mano. Arthur examinó la habitación con atención. No había cámaras. El viejo aristócrata valoraba su privacidad. Los gruesos muros de piedra amortiguarían cualquier sonido. Es hora de respuestas. Arthur emergió de las sombras, abandonando su invisibilidad. Su varita apareció en su mano con la facilidad que le daba la práctica. Dejar estupefacto. El hechizo alcanzó a Ravenscar antes de que el anciano pudiera siquiera levantar la vista. Se desplomó hacia adelante en su silla y el libro cayó al suelo. Arthur se acercó lentamente, observando al señor inconsciente. Este hombre había orquestado el asesinato de sus padres. Había ordenado sus muertes como si pidiera el té de la tarde. Arthur apuntó su varita a la sien de Ravenscar. Su voz era apenas un susurro. Legeremancia. El mundo se disolvió en la memoria. Arthur se hundió en décadas de crimen y avaricia. La mente de Lord Ravenscar era un laberinto de corrupción. Sobornos y chantajes, tráfico ilegal de armas, redes de tráfico de personas. El viejo bastardo se había pasado la vida entera al margen de la ley, usando su riqueza y sus contactos para eludir las consecuencias. Pero había más. Arthur indagó más profundamente, siguiendo hilos de memoria que lo llevaban a pecados más antiguos. Encontró lo que buscaba en una conversación de la década de 1940. El joven Ravenscar se arrodilló ante un hombre con uniforme nazi. «Salve Hydra», susurró el niño. Su padre sonrió fríamente. «Bien. ¿Entiendes nuestra verdadera lealtad?» «Por supuesto». Las conexiones con Hydra lo explicaban todo. Cómo esta familia había sobrevivido tanto tiempo, acumulado tanta riqueza y evitado la justicia por tantos crímenes. Arthur se adentró más en los recuerdos de Ravenscar, en busca del año 1987. Allá, noviembre de 1987. Un Ravenscar más joven estaba sentado detrás del mismo escritorio, escuchando el informe de su asistente. Allí se negó otra vez, mi señor. Ese hombre no tiene ninguna ambición. Quiere vivir tranquilamente con su familia. Los dedos de Ravenscar tamborileaban contra la madera pulida. Un hombre con su talento para las inversiones está destinado a algo más que la felicidad doméstica. Envía a alguien de nuevo. Amenázalo si es necesario. Nadie me rechaza. Sí, mi señor. Además, recientemente recibió visitas de Lord Greycairn y Lord Ashridge. Por lo que sé, también las rechazó. ¿En serio? Ravenscar arqueó las cejas. Este Ayese está buscando problemas. Dale una última oportunidad. El recuerdo cambió. Ahora es diciembre de 1987. Ravenscar estaba sentado frente a otros dos hombres en una habitación revestida de roble. Arturo los reconoció de sus investigaciones. Lord Greycairn y Lord Ashridge. Ayes sigue negándose, gruñó Ravenscar. Ese hombre desea morir. Greycairn removió el líquido ámbar en su vaso. ¡Qué testarudo! Ashridge sonrió con suficiencia. ¿Qué propones? Sencillo. La voz de Ravenscar se volvió fría. Ya que quiere una vida tranquila, se la daremos. Pero en el más allá. Otro recuerdo. Este dolió verlo. Una oficina con poca luz. Ravenscar le entregó un grueso expediente a un hombre con uniforme militar. Que quede limpio, ordenó Ravenscar. Un robo que salió mal. Maten a la familia.
No dejen testigos que puedan identificar el verdadero motivo. Las manos de Arthur temblaron mientras el siguiente recuerdo apareció. Los tres señores se reunieron nuevamente, semanas después. Ayes ha muerto, informó Ravenscar. Pero hay una complicación. Su hijo sobrevivió. No sé cómo. Es demasiado secreto y el Mi-6 está involucrado. Grey Cairn frunció el ceño. Detuve su investigación por la vía parlamentaria. Pero tenemos que terminar el trabajo, o dejaremos problemas para el futuro. De acuerdo, asintió Ashridge. Hay que eliminar a la niña. Es problemático, admitió Ravenscar. Ahora vive con un agente del Mi-6. He oído rumores de que hay algo sobrenatural involucrado. Entonces debemos tener cuidado, decidió Grey Cairn. Saquemos al niño antes de que crezca. Más recuerdos lo inundaron. Informes de vigilancia y oportunidades perdidas. Los agentes de Ravenscar habían intentado encontrar una oportunidad, pero la guardia del Mi-6 que rodeaba a Arthur había sido constante y profesional. Entonces, el chico desapareció por completo. Arthur observó cómo se desarrollaba el recuerdo crucial. Un agente informaba a Ravenscar sobre la desaparición del objetivo. El chico Ayes ha desaparecido, mi señor. No hay rastro desde hace meses. Ravenscar apenas levantó la vista de sus informes financieros. Bien. Encárgate de la limpieza. No quiero cabos sueltos. El agente dudó. Señor, en realidad no dije que te encargaras. Ravenscar hizo un gesto de desdén, ya concentrado en otros asuntos. El agente se había marchado, y Ravenscar simplemente dio por hecho que el trabajo estaba hecho. Había estado demasiado ocupado con el tráfico de armas y las conexiones con Hydra como para darle seguimiento. Arthur comprendió la aterradora verdad. Había escapado de la muerte por pura falta de comunicación. Si la gente de Ravenscar lo hubiera encontrado durante aquellos primeros años en Hogwarts, el joven Arthur no habría tenido ninguna posibilidad. La magia accidental no era confiable contra asesinos profesionales. Arthur retiró su varita de la sien de Ravenscar. El señor inconsciente parecía tranquilo en su silla. Un anciano disfrutando de una tarde de lectura. Allí, frente a él, estaba sentado uno de los culpables de la muerte de sus padres. Su venganza estaba muy cerca. Sería tan fácil. Una maldición susurrada. Ravenscar moriría pensando que simplemente se había quedado dormido con su libro. Arthur levantó su varita y la magia crepitó a lo largo de ella. Luego se detuvo. Matar a Ravenscar ahora sería imprudente. Ya lo sabía. El pacto entre magos y muggles pendía sobre la cabeza de Arthur como una espada. Una vez que se usó magia para matarlo, o si su muerte no podía explicarse por medios normales, se sospecharía de una intervención sobrenatural. Si hubiera alguna prueba que vinculara a Arthur con el crimen, sería juzgado por un tribunal combinado de magos y mundanos. Arthur había leído el pacto a fondo y sabía que no podía actuar imprudentemente. Necesitaba una forma infalible de eliminar a los tres influyentes señores y asegurarse de que no se le pudiera rastrear hasta él. Necesitaba un plan mejor. Algo que le permitiera tomarlos a los tres sin alarmar a nadie. Algo que le diera la venganza total que sus padres merecían. Arthur agitó la mano, y una energía dorada fluyó de sus dedos. Los recuerdos recientes de Ravenscar se difuminaron, sepultándose bajo capas de pensamientos mundanos. El anciano recordaría haber leído y tomado el té. Nada más. Arthur dio un paso atrás y estudió al asesino inconsciente una última vez. Pronto, susurró. Entonces, una energía dorada fluyó de nuevo por sus manos, y toda señal de magia desapareció de la habitación. Ahora, ni siquiera los métodos de detección mágicos encontrarían rastro alguno de su presencia. Después de asegurarse de que no pasaba nada malo, Arthur abrió un portal y lo atravesó, regresando a casa. A continuación, también necesitaba visitar a los demás señores. Debía comprender su apoyo y conexiones para elaborar un plan integral que eliminara a los tres y lo protegiera de cualquier repercusión. La caza apenas comenzaba. Capítulo 88, capítulo 88. La trilogía de la villanía. Arthur contempló los tres archivos esparcidos sobre su escritorio, cada uno repleto de pruebas incriminatorias. 2 días de reconocimiento. 2 días de sumergirse en recuerdos que atormentarían a hombres normales de por vida. 2 días después de descubrir que su padre, de alguna manera, había logrado enfadar a las peores organizaciones criminales del planeta. Esto debería ser algún tipo de broma cósmica, murmuró, frotándose las sienes. Sus misiones de exploración a las fincas de Grey Cairn y Ashridge habían seguido el mismo patrón.
Reconocimiento con halcones, infiltración invisible, hechizos aturdidores e inmersiones profundas en recuerdos culpables. Pero lo que había encontrado en esas mentes hacía que Voldemort pareciera un matón de barrio. Su padre no solo había rechazado sobornos de aristócratas corruptos. Había rechazado asociaciones con la impía Trinidad del Mal de Marvel. Ayer, Finca Greycairn Arthur lo había descubierto en su bodega, examinando botellas que probablemente costaban más que las casas de la mayoría de la gente. El hechizo aturdidor funcionó a la perfección. La legeremancia reveló horrores. Mientras Ravenscar se especializaba en el tráfico de armas, Greycairn se especializaba en el tráfico de personas. Los recuerdos que inundaban la mente de Arthur eran una lección sobre la depravación humana. Sus recuerdos estaban llenos de horrores que hicieron que Arthur quisiera matar al hombre en ese momento, pero de alguna manera se detuvo. Las manos de Arthur temblaban de rabia apenas contenida. Aunque matar a Greycairn valiera la pena sacrificar su futuro y afrontar las consecuencias, se obligó a retroceder. Solo unos días más, susurró. Las personas y el apoyo que lo hicieron posible quedaron revelados en uno de los recuerdos clave. Una sala de juntas tenuemente iluminada. Greycairn estaba sentado frente a una anciana cuya presencia exigía absoluta atención. La mano agradece su continua cooperación, Lord Greycairn, dijo Alexandra Reid, con una voz que pesaba siglos. Sus rutas marítimas han demostrado ser invaluables. Siempre es un placer, Lady Reid. El tono de Greycairn transmitía genuino respeto, y también temor. La protección de la mano ha sido sumamente beneficiosa para mis proyectos. La sonrisa de Reid era penetrante. En efecto. Necesitaremos ampliar las operaciones en el sudeste asiático. Espero que esto no sea problemático. Para nada. Mi gente se encargará de la logística. Arthur casi había roto su conexión con la legeremancia por el shock. Alexandra Reid. Uno de los 5 dedos de la mano, una organización que había aterrorizado al mundo durante siglos. Esta mañana, Ashridge Earl Ashridge fue encontrado en su despacho privado, blanqueando dinero a través de empresas fantasma con una eficiencia demostrada. Sus recuerdos revelaron un imperio financiero construido sobre el lavado de dinero sucio para toda organización criminal imaginable. Pero su verdadero respaldo quedó claro cuando Arthur investigó más a fondo. Una sala de reuniones segura. Ashridge se enfrentó a 3 hombres cuyos brazos lucían tatuajes idénticos. 10 anillos entrelazados dispuestos en un círculo perfecto. Los 10 anillos valoran la discreción por encima de todo, Lord Ashridge, dijo el líder en un inglés con acento. Nuestros fondos deben permanecer ilocalizables. Entendido. Las manos de Ashridge temblaron levemente. Arthur no supo si era por miedo o por excitación. Mis sistemas son infalibles. Incluso los investigadores más decididos solo encuentran negocios legítimos. Bien. El mandarín valora a los socios confiables. Si nos decepcionas, descubrirás por qué nos temen en 10 reinos. Escuchar el nombre del mandarín le bastó a Arturo para saber a qué se enfrentaba. El mandarín. Shuwen y sus místicos 10 anillos, una organización que había conquistado reinos y derrocado gobiernos a lo largo de milenios. Ahora Arthur estaba sentado en medio de 3 archivos, cada uno de los cuales representaba organizaciones criminales con siglos de antigüedad. Mi padre realmente se ganó el premio gordo como villano, dijo Arthur en voz alta, y su voz resonó en las paredes vacías. ¿Qué probabilidades había de que así fuera? La experiencia en inversiones de su padre, según sus pistas, había atraído la atención de personas involucradas en 3 imperios criminales distintos. Cuando los rechazó a los 3, coordinaron su asesinato como si fuera una fusión empresarial. Arthur se recostó en su silla, con la mente acelerada. Matar a los 3 señores sería bastante sencillo, pero las consecuencias serían catastróficas. Hydra investigaría la muerte de Ravenscar. La mano querría respuestas sobre Greycairn. Los 10 anillos exigirían justicia para Ashridge. Arthur confiaba en poder controlar a quien viniera tras él, pero erradicar por completo estas organizaciones sería imposible. ¿Quién sabía cuántas bases y gente tenían? Podría eliminar a los líderes, pero eso provocaría el caos. Luego vino el principal dolor de cabeza. Arthur sacó el tomo que Dumbledore le había dado antes de irse del colegio. Su copia del pacto. Arthur había estudiado cada cláusula, cada laguna, cada excepción. El pacto unía mágicamente a los líderes electos y a los jefes de agencias de ambos bandos. Al asumir el cargo, firmaban con sangre e intención, creando un contrato místico inquebrantable.
Los magos debían perseguir a los criminales mágicos con todos los recursos disponibles. Los muggles no podían experimentar con magos ni atacar a gobiernos mágicos sin causa, y viceversa. Pero lo bueno era que el pacto solo se aplicaba a quienes lo firmaban, no a todo el mundo. Arthur no estaba obligado por él. Los agentes de bajo rango, los contratistas privados y las organizaciones criminales tenían libertad para actuar a su antojo. La solución para lidiar con las amenazas sin firmar era sencilla. Dado que todos los líderes de las diversas organizaciones debían firmar, sus actividades nunca pasarían desapercibidas. Si se enteraban de los crímenes y no actuaban, arriesgaban sus vidas. Por lo tanto, los gobiernos muggles no tenían muchas escapatorias. Las cosas eran mucho más sencillas para los magos renegados. Los muggles necesitarían pruebas, lo que les llevaría a un juicio donde tendrían que demostrar su participación en la magia. Si se demostraba dicha participación, se podrían autorizar las cacerías de magos. Sin pruebas del uso de la magia, los gobiernos muggles no podrían perseguir al mago renegado. Lo que significaba que Arthur podía vengarse. Solo necesitaba crímenes perfectos. Muertes que parecieran naturales o causadas por enemigos muggles. Sin rastros mágicos. Sin circunstancias sospechosas. Los tres señores morirían, pero sus muertes no podrían indicar una participación sobrenatural. Los dedos de Arthur tamborileaban sobre su escritorio. Tenía muchos planes en mente, pero por precaución, decidió hacer una prueba primero. Buscó otra carpeta, esta más delgada que las demás. Dentro había 2 fotografías y registros militares. General Marcus Whitmore. Coronel David Graves. Los intermediarios que realmente llevaron a cabo el asesinato de sus padres. 20 años atrás, eran oficiales de bajo rango, ahogados en deudas y malas decisiones. Ravenscar los había dominado por completo. Un favor exigido para un asesinato en masa. Ahora eran oficiales militares de alto rango, con carreras cimentadas en la corrupción y el crimen. Arthur sonrió fríamente. Whitmore y Graves no estaban protegidos por imperios criminales. Eran simplemente oficiales corruptos que habían sacrificado sus almas por ascensos. Eliminarlos sería más fácil, y sus muertes podrían proporcionar información valiosa sobre los métodos de rastreo de diversas organizaciones como el Mises y Shield. Además, merecían morir primero. Fueron ellos quienes ordenaron el ataque y enviaron agentes tras su familia. Arthur sacó un nuevo pergamino y empezó a esbozar los parámetros operativos. Las muertes debían parecer accidentales o causadas por enemigos conocidos. Ataques terroristas. Operaciones de espionaje. Violencia de pandillas. Cualquier cosa menos magia. Los generales morirían primero. Sus muertes proporcionarían información práctica para planificar la eliminación de los señores. Sus padres obtendrían justicia. Al igual que las innumerables víctimas de estas organizaciones criminales. Y Arturo impartiría esa justicia sin sacrificar su propio futuro. Esto había comenzado como una venganza personal. Ahora era algo más grande. Control de plagas a escala global. Capítulo 89, capítulo 89. Retribución silenciosa. Habían pasado unos días desde que Arturo completó su reconocimiento de los 3 señores y decidió eliminar primero a los intermediarios. Había analizado a sus 2 objetivos y los métodos que podía usar para lidiar con ellos sin causar bajas inocentes. Con tales limitaciones, no podía utilizar explosivos y tuvo que limitarse a realizar asesinatos silenciosos. Lo que lo llevó a un almacén abandonado en el este de Londres a las 2 de la mañana. Según los recuerdos de Ravenscar, estas instalaciones sirvieron como centro de distribución para una de sus operaciones de tráfico de armas. Y lo que es más importante, albergaban un laboratorio donde desarrollaban soluciones especializadas para la eliminación de problemas. El veneno que Arthur necesitaba estaba almacenado en una bóveda 3 niveles bajo tierra. Sería justicia poética usar veneno obtenido de los almacenes criminales de Ravenscar para causar la muerte de los responsables. El almacén estaba fuertemente fortificado. Sensores de movimiento, cámaras térmicas y guardias armados que rotaban cada 4 horas. Para los ladrones más comunes, sería inexpugnable. Sin embargo, para un mago con una capa de invisibilidad y acceso a la dimensión del espejo, era simplemente un inconveniente. Tras trasladarse a la dimensión espejo, Arthur atravesó puertas fuertemente custodiadas sin activar ningún sensor ni alarma. Primero, se dirigió a la sala de seguridad. Aturdió al guardia y apagó todas las cámaras. No podía dejar evidencia digital. Tras colocar barreras de vigilancia para alertarlo si alguien venía a revisar, Arthur salió de la sala.
Pronto encontró la cámara frigorífica del laboratorio donde se guardaban los venenos. Allí no había mucha protección. La arrogancia nació de creer que su seguridad era impenetrable. Dentro de la cámara frigorífica, los estantes estaban llenos de viales, jeringas y recipientes marcados con símbolos que prometían la muerte creativa. Arthur encontró lo que buscaba. Un líquido transparente etiquetado como compuesto 7 en letras cirílicas. La herramienta perfecta para asesinar, según lo que Arthur había investigado. Se absorbía por contacto con la piel. Muerte en minutos. Y lo más importante, fue fabricada y utilizada por al menos 12 organizaciones criminales diferentes en todo el mundo. Cuando empezaron a caer cadáveres, todos tendrían sospechosos. Nadie buscaría la participación de la magia. Arthur guardó varios viales en el bolsillo y borró todo rastro de su presencia con artes místicas cuidadosamente aplicadas. Al regresar a la sala de seguridad, repitió los mismos pasos, restauró las cámaras y despertó al guardia en silencio. Luego esperó y observó desde la dimensión espejo. El guardia se movió, miró a su alrededor confundido y supuso que simplemente se había quedado dormido unos minutos. Una rápida prueba de legilimancia no reveló dudas ni sospechas. Satisfecho, Arthur regresó a casa. Fase 1 completada. 4 días después, gala benéfica del Ministerio de Defensa. El salón de baile del Hotel Grosvenor House bullía con el caos controlado de las relaciones sociales de la alta sociedad. Cientos de oficiales militares, ministros y dignatarios extranjeros llenaban el opulento espacio, con sus copas de champán iluminadas por las lámparas de araña de cristal. Arthur observaba desde los pasillos de servicio del hotel, invisible bajo su capa. Había pasado 3 días estudiando la agenda del general Marcus Whitmore para encontrar la oportunidad perfecta. No había sido difícil. El hombre era un político consumado que nunca perdía la oportunidad de ascender en su carrera gracias a sus contactos estratégicos. En ese momento, Whitmore presidía la corte cerca de la fuente de champán, deleitando a un grupo de jóvenes ministros con historias de guerra probablemente inventadas. Su uniforme de gala relucía con medallas ganadas por la corrupción, no por el valor. Arthur preparó la aguja llena de compuesto 7 oculta en su palma y esperó el momento perfecto. Llegó 1 hora después del evento, cuando Whitmore se dirigió a la fila principal de recepción, donde los ministros de Asuntos Exteriores visitantes recibían a los asistentes. La aglomeración, el movimiento constante, el protocolo formal de apretones de manos y conversaciones breves creaban una cobertura ideal. Arthur se deslizó entre la multitud como uno. Cuando Whitmore levantó el brazo para palmear el hombro de un colega tras saludar al ministro de Defensa alemán, Arthur atacó. La aguja atravesó la parte superior del brazo de Whitmore a través de su uniforme de gala. Un pequeño pinchazo apenas perceptible en medio de las festividades de la noche. Whitmore hizo una mueca y miró hacia abajo, pero no vio nada inusual. Arthur ya se había disuelto entre la multitud y se había trasladado a la dimensión espejo para observar el espectáculo. 2 minutos después, el general Marcus Whitmore tropezó. «Señor. ¿Se encuentra bien?» Un joven teniente lo agarró del brazo mientras Whitmore se tambaleaba. El rostro del general se había puesto pálido. El sudor le perlaba la frente a pesar del perfecto climatizador del salón. Siento bastante», se desplomó sobre el suelo de mármol. Se desató el caos. El personal militar gritaba órdenes mientras alguien pedía a gritos un médico. Las fuerzas de seguridad comenzaron a acordonar la zona mientras Whitmore convulsionaba, con espuma saliendo de su boca. Arthur observó desde la dimensión espejo cómo los paramédicos luchaban desesperadamente para salvar a un hombre que había muerto en el momento en que la aguja encontró su objetivo. 23 minutos después, declararon muerto al general Marcus Whitmore por un aparente paro cardíaco. Arthur permaneció el tiempo suficiente para observar la investigación inicial. Agentes y detectives acudieron en masa al lugar, interrogando a los testigos y analizando todo lo que Whitmore había consumido o tocado. La suposición inmediata fue que se trataba de un asesinato extranjero, pero ¿quién lo cometió? «Agentes rusos», murmuró un investigador a su compañero. «Tiene que serlo. El general encabezaba nuestra nueva iniciativa de defensa del Báltico. Podría ser la inteligencia china. O norcoreana. Diablos. Con su nivel de autorización, podría ser cualquiera». Arthur sonrió bajo su invisibilidad. Ninguna mención de intervención sobrenatural. Solo la suposición natural de que las personas importantes tenían enemigos peligrosos. Perfecta distracción. 1 semana después, Abadía de Westminster. El funeral del general Whitmore fue un evento de estado acorde con su rango y reputación pública.
Los arcos góticos de la abadía de Westminster se llenaron de altos mandos militares, funcionarios gubernamentales y dignatarios extranjeros que rindieron homenaje a un héroe caído. A Arthur le pareció profundamente irónico que honraran a un hombre que había asesinado a civiles inocentes por poder y dinero. El coronel David Graves se encontraba en primera fila junto a la viuda de Wigmore, con el rostro ensayado como una máscara de dolor. Como exayudante de Wigmore y actual jefe de operaciones de las fuerzas especiales, Graves se encargaba de gran parte del protocolo del funeral. Lo cual significaba que estaba estrechando cientos de manos. Arturo se situó cerca de la entrada principal de la abadía, invisible y paciente. El funeral duró 90 minutos. Himnos, elogios y honores militares para un hombre que no merecía ninguno de ellos. Luego llegó la fila de pésames, donde los dolientes ofrecieron sus condolencias a familiares y colegas. Graves se paró junto a la viuda del general, aceptando la compasión y compartiendo recuerdos cariñosos inventados de su compañero de crimen asesinado. Arthur preparó otra aguja llena del compuesto 7. La fila avanzaba con solemnidad fúnebre. Agregados militares extranjeros, ministros, oficiales, todos ofrecían sus respetos con apretones de manos formales y breves palabras de consuelo. Arthur esperó hasta que Graves saludó a una delegación de representantes de países extranjeros. Múltiples conversaciones se sucedían simultáneamente, cuerpos apretados en el estrecho espacio. La excusa perfecta para lo que vino después. Cuando Graves se giró para estrechar la mano de un ministro, Arthur volvió a atacar. La aguja encontró carne entre el cuello y la camisa de Graves, apenas una picadura de mosquito en medio de los abrazos formales y los toques de hombros. Graves se tocó el cuello distraídamente y se disculpó para ir a buscar a alguien que revisara lo que le había mordido. Estaba en guardia después de lo sucedido con el general Wigmore. Pero nunca llegó a pedir ayuda. El coronel David Graves se desplomó en el pasillo principal de la abadía de Westminster, retorciéndose y echando espumarajos, igual que Wigmore. Esta vez, el caos fue aún más intenso. La segunda muerte de un militar de alto rango en 8 días conmocionó a todo el sistema de defensa. Arthur observó las consecuencias desde la dimensión espejo. Cierre de seguridad inmediato. Investigaciones intensivas. Suposiciones frenéticas sobre operaciones coordinadas de inteligencia extranjera. Esto es sistemático, le dijo un agente a su superior. Alguien está atacando nuestra estructura de mando con precisión quirúrgica. ¿Rusos? Probablemente. Aunque podría tratarse de terrorismo de Estado, con múltiples fuentes trabajando en coordinación. De nuevo, no se menciona la intervención sobrenatural. Los investigadores buscaban enemigos humanos con métodos humanos, tal como Arthur había planeado. Ejecución perfecta. 2 semanas después, Arthur's London Manor. Arthur estaba sentado en su estudio, con recortes de periódico esparcidos sobre su escritorio de caoba como trofeos. Las muertes del general Wigmore y del coronel Graves habían acaparado titulares durante semanas, generando investigaciones parlamentarias, revisiones de seguridad y tensiones internacionales, ya que varias naciones negaron su implicación. El caos era exactamente lo que Arthur había esperado. Nunca hubo duda sobre la participación del mundo mágico. Esto se debía a que el general Wigmore y el coronel Graves nunca habían tratado con lo sobrenatural, y no había un motivo mágico aparente. Todas las investigaciones se dirigieron a amenazas mundanas. El compuesto 7 fue documentado como una herramienta de los servicios de inteligencia rusos, chinos, iraníes y norcoreanos. El origen del veneno permaneció indetectable mediante análisis forenses convencionales. El método de administración fue un completo misterio. Arthur había demostrado con éxito que su protocolo de asesinato funcionaba a la perfección. Ahora podía centrarse en los objetivos principales. Los señores Ravenscar, Grey Cairn y Ashridge. Encontrar la oportunidad ideal donde los tres estuvieran presentes simultáneamente requeriría paciencia, pero Arthur había esperado muchos años para que se hiciera justicia. Unos días más no significaban nada. Matarlos en sus propiedades, fuertemente protegidas, inevitablemente levantaría sospechas de intervención sobrenatural. Los asesinatos públicos eran ideales. Durante eventos sociales caóticos, orientaban a los investigadores hacia enemigos convencionales y rivalidades criminales conocidas. Arthur cerró sus archivos y abrió un portal a Camartag. A pesar de su objetivo de venganza, mantuvo su programa de entrenamiento en el santuario místico. A la mañana siguiente, Camartag. Arthur terminó su meditación en el patio al amanecer sobre los picos del Himalaya.
La rutina habitual de ejercicios de respiración y canalización de energía dimensional le ayudó a centrar su mente, aunque los recuerdos de su campaña de asesinatos nunca se desvanecieron por completo. Al levantarse de su posición de loto, un compañero aprendiz se le acercó. Arthur recordaba haberlo visto por el santuario. Un hombre de veintitantos años que se había unido tan solo unos meses después de su llegada. Ayes, dijo el aprendiz, el hechicero supremo solicita su presencia inmediata en su oficina. Arthur no le dio mucha importancia a la convocatoria y se dirigió a través de los antiguos corredores de Camartag hacia las cámaras del anciano. Capítulo 90, capítulo 90. El peso del poder. Las habitaciones de la anciana se sentían más pequeñas de lo habitual mientras Arthur se sentaba frente a ella, con el peso del conocimiento tácito flotando entre ellos. Rara vez convocaba a estudiantes individuales para reuniones privadas, a menos que ocurriera algo importante, así que este encuentro repentino fue una sorpresa. Dígame, señor Ayes, comenzó la anciana, observándolo con una intensidad incómoda, con sus ojos eternos. ¿En qué ha estado ocupado últimamente? ¿Hay algo que quiera compartir conmigo? Arthur consideró desviar la atención u ofrecer medias verdades, pero algo en su expresión le dijo que ella ya sabía más de lo que dejaba ver. He estado buscando justicia, dijo finalmente. Por mis padres. Se reclinó ligeramente, como si esto confirmara una sospecha. ¿Y qué forma adopta esta justicia? Arthur la miró fijamente. Hace unos 8 años, mis padres fueron asesinados por sicarios. Hace poco descubrí quiénes eran los responsables. Ahora mismo estoy tomando venganza contra esos perpetradores. El anciano asintió lentamente. Ya veo. ¿Y qué tan extensa es esta venganza? 3 señores corruptos que ordenaron los asesinatos, además de los oficiales militares que los llevaron a cabo. Arthur hizo una pausa, y luego se decidió por la honestidad. Aunque es muy probable que el alcance se amplíe cuando complete mi venganza. ¿De qué manera? Los 3 hombres no son capos del crimen comunes y corrientes. Cuentan con el respaldo de algunas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo actual. Hydra, la mano, los 10 anillos. Sus operaciones abarcan continentes. Tráfico de personas, tráfico de armas, asesinatos sistemáticos. El sufrimiento que han orquestado. La voz de Arthur se tensó al recordar los recuerdos de Grey Cairn sobre secuestros y tráfico de personas. Y así te has nombrado juez y verdugo, observó el anciano, aunque sin condenar. Alguien tiene que hacerlo, respondió Arthur con firmeza. Esta gente actúa por encima de la ley convencional. Tienen riqueza, protección política y conexiones internacionales. La justicia tradicional no puede con ellos. El anciano guardó silencio un largo instante. Hablas con convicción, y veo que estás convencido de que el camino que has elegido es el correcto. ¿Hay alguna manera de disuadirte de tomar este camino oscuro? Arthur apretó la mandíbula. Antes, quizá. Antes de ver todo lo que habían hecho. Pero después de presenciar sus recuerdos, de ver el mal sistemático que representan, no puedo simplemente irme. Niños arrancados de sus familias, inocentes asesinados por dinero, comunidades enteras destruidas por conveniencia. Después de saber eso, ¿cómo podría no hacer nada? Pero así es como funciona el mundo humano, dijo el anciano con suavidad. Corrupción, crimen, sufrimiento. Han existido a lo largo de la historia. ¿Cuánto puede realmente cambiar una persona? Mata a un jefe criminal, y otro surge para ocupar su lugar. Elimina una organización, y 2 más surgen para llenar el vacío de poder. Arthur asintió lentamente. Probablemente tengas razón. Pero después de los horrores que he visto, no puedo dejarlos con vida para que sigan cometiendo más atrocidades. Quizás también tenga que lidiar con sus reemplazos. La voz de Arthur se volvió más baja. Quizás surjan nuevos villanos igual de terribles. Pero mientras nuestros caminos no se crucen y no presencie sus crímenes de primera mano, puedo vivir con la cómoda ilusión de que todo está bien. Es el conocimiento lo que se convierte en una carga. El anciano lo miró pensativo. Entonces ya no se trata solo de venganza. Arthur consideró la pregunta seriamente. En parte, sigue siendo una cuestión de venganza, admitió. Mis padres merecían algo mejor que morir por negarse a ayudar a criminales a blanquear dinero robado. Pero se ha convertido en algo más grave. Estos 3 hombres representan un nivel de maldad sistemática que no puedo simplemente ignorar, ahora que lo sé. Entiendo tus convicciones, dijo la anciana, levantándose de la silla. Me recuerdan a mi yo de joven. Se acercó a la ventana que daba al patio. Una vez fui como tú, Arturo.
En mis primeros años como hechicera, presencié terribles atrocidades cometidas por reyes y señores de la guerra en diferentes reinos. Intenté corregirlos, guiarlos hacia mejores caminos. ¿Qué pasó? Fracasé. Repetidamente. Su voz tenía el peso de siglos. Cada vez que intervine directamente, o bien no logré un cambio duradero, o bien empeoré las cosas sin darme cuenta. Si derrocas a un rey brutal, su hermano aún más cruel toma el trono. Si eliminas a un señor de la guerra, sus lugartenientes destrozan el reino luchando por la sucesión. Si detienes a un tirano, creas las condiciones para que surjan tres más. Arthur lo asimiló, pero su determinación no flaqueó. Quizás sea cierto. Pero aún tengo que intentarlo. Alguien sabio dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y aunque cuestiono esa filosofía, tampoco puedo descartarla por completo. Tengo el conocimiento y la capacidad para detener a estos monstruos en particular. ¿Cómo puedo ignorar esa obligación? El anciano se giró para mirarlo. ¿Y qué hay de las consecuencias? Tus acciones tendrán un efecto dominó que no puedes prever. La inacción también tiene consecuencias, respondió Arthur. Cada día que estos hombres siguen operando, más personas sufren y mueren. Al menos la acción les da a sus víctimas la oportunidad de obtener justicia. La anciana regresó a su asiento, observándolo con atención. Tu determinación me resulta familiar. Pero esto nos lleva a una importante discusión sobre por qué nuestra orden mantiene sus principios. Señaló la ventana donde los estudiantes practicaban en el patio. Míralos, Arthur. ¿Qué ves? Arthur siguió su mirada. Estudiantes que aprenden las artes místicas. Miren más a fondo. La mayoría de quienes llegan a Camartaj son almas perdidas. Personas que han sufrido enormes pérdidas, han vivido traiciones y han visto morir a sus seres queridos. Llegan aquí destrozados, enojados, buscando respuestas, o venganza. Arthur permaneció en silencio, sintiendo que esto era crucial. Marcus Chen, cuya familia murió en un atentado terrorista. Sarah Mills, quien lo perdió todo por la corrupción corporativa. David Torres, cuya hermana fue asesinada por la violencia de los cárteles. La voz del anciano era suave pero firme. Todos vinieron aquí con rabia en el corazón, buscando poder para enmendar los agravios que les infligieron. ¿Qué pasó con ellos? Encontraron paz. Distanciamiento de su dolor. Un propósito más allá de la venganza. Este santuario existe no solo para entrenar hechiceros, sino para sanar almas y brindar una perspectiva sobre los misterios más amplios de la existencia. Arthur empezó a comprender a dónde conducía esto. Si animáramos a nuestros estudiantes a buscar la justicia mundana, si les dijéramos que el poder místico debe usarse para venganzas personales, ¿qué crees que ocurriría? Continuó el anciano. Cada alma perdida que llegue aquí vería este lugar como un campo de entrenamiento para la venganza en lugar de un refugio para la sanación. Se puso de pie de nuevo, paseándose lentamente. Camartaj se convertiría en un centro de reclutamiento de justicieros sobrenaturales. Nuestro secretismo se desvanecería en una generación, a medida que docenas de hechiceros salieran a saldar viejas cuentas. El ambiente de paz necesario para el crecimiento espiritual quedaría destruido. Arthur asintió lentamente. Y los hechiceros que de verdad quieren centrarse en proteger el planeta y comprender el universo verían su santuario arruinado. Exactamente. Este lugar cumple muchos propósitos, señor Hayes. Para algunos, es un camino hacia la comprensión cósmica. Para otros, es un refugio de las crueldades del mundo. Para todos, es una oportunidad de encontrar un significado más allá de su dolor personal. El anciano volvió a sentarse. Tu situación es única. No viniste aquí destrozado ni buscando venganza. Descubriste esta misión hace poco. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si los estudiantes ven que toleramos el uso de estas habilidades para la justicia personal, cambia la esencia de lo que ofrecemos. Arthur sintió el peso de sus palabras. Volvió a mirar al patio, viendo a los estudiantes con nuevos ojos. ¿Cuántos habían perdido a sus familias a manos de criminales? ¿Cuántos habían sufrido injusticias que jamás encontrarían una solución convencional? Lo entiendo, dijo Arthur finalmente. No solo entrenas hechiceros. Les ofreces una salida a los ciclos de violencia y venganza que trajeron a muchos de ellos aquí. Precisamente. El distanciamiento de los asuntos cotidianos no es solo una política, es terapéutico. Permite a las personas sanar, encontrar perspectiva y descubrir propósitos más allá de su dolor personal. El anciano se inclinó ligeramente hacia adelante.
Entonces, sabiendo todo esto, comprendiendo lo que representa nuestra orden y la razón de ser de estos principios, ¿aún deseas continuar por este camino de justicia por mano propia? Arthur permaneció en silencio un largo momento, sintiendo el peso de la decisión que tenía ante sí. Las lealtades enfrentadas. A la justicia para sus padres, a las víctimas de crímenes en curso, al santuario que tanto le había dado, a los demás estudiantes que buscaban la paz. Finalmente, levantó la vista. Me has dado mucho en qué pensar. Esto es, más complejo de lo que pensé al principio. Necesito tiempo para considerar todo lo que has dicho. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite, señor Hayes. Esta no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Arthur se puso de pie e hizo una reverencia respetuosa. Gracias por su sabiduría y paciencia. Al salir de sus aposentos, Arthur sintió el peso aplastante de una elección imposible sobre sus hombros. De vuelta en sus aposentos, Arthur se sentó en su estera de meditación, pero no encontró paz. Su mente se agitaba con pensamientos y obligaciones contradictorias que parecían desgarrarlo en direcciones opuestas. Por un lado, estaba todo lo que el anciano había explicado. Los maestros de Kamar-Taj y su sagrado deber de proteger la tierra de amenazas dimensionales. La función del santuario como lugar de sanación para las almas rotas. El riesgo real de que sus acciones expusieran las artes místicas a un escrutinio más amplio, destruyendo el refugio que tantos necesitaban desesperadamente. Arthur podía visualizar las consecuencias con total claridad. Agencias gubernamentales descubriendo Kamar-Taj y exigiendo acceso a entrenamiento místico. Personas que llegaban con motivaciones mucho peores que la venganza personal. La contemplación silenciosa y el crecimiento espiritual reemplazados por la militarización y la explotación. El anciano tenía razón. Si los estudiantes lo vieran usar estas habilidades para venganzas personales, esto cambiaría radicalmente lo que Kamar-Taj representaba. El santuario se convertiría en un campo de entrenamiento más para quienes buscan el poder sobre los demás. Pero cada vez que Arthur intentaba cerrar los ojos y aceptar esta lógica, las pesadillas regresaban con brutal claridad. Vería el ataque a la casa de su familia. Figuras enmascaradas derribando puertas, los rostros aterrorizados de sus padres en sus momentos finales, la rabia impotente de un niño de 10 años viendo su mundo arder. Y peor aún, soñaría y reviviría los recuerdos de los tres señores. Los contenedores de Greycairn llenos de niños aterrorizados destinados a destinos impensables. Las armas de Ravenscar fluyendo hacia terroristas y señores de la guerra. Las redes financieras de Ashridge propiciando toda forma de miseria humana imaginable. ¿Cómo podía saber de semejante mal sistemático y no hacer nada? El dilema lo consumía por completo. Arthur intentó meditar, pero no halló claridad. Intentó concentrarse en ejercicios de entrenamiento, pero no le entusiasmaban. Consideró las enseñanzas filosóficas que había estudiado, pero no ofrecían respuestas claras a esta complejidad moral. Pasaron 2 días en este estado de conflicto interno. Estaba atrapado entre dos decisiones imposibles. Abandonar su búsqueda de justicia o arriesgarse a destruir el santuario que le había dado propósito y paz. A la tercera mañana, mientras Arthur contemplaba su desayuno intacto, un familiar y suave pobre sonó en sus aposentos. «Amo Arthur». Apareció Winky, con sus grandes ojos brillantes de urgencia. «La señorita Aurora está en la mansión. Quiere verlo». Arthur pensó de inmediato en posibles complicaciones. ¿Lo habrían descubierto? Pero claro, no había dejado ninguna pista, así que no estaba demasiado preocupado. ¿Dijo lo que necesitaba? No, señor Arthur. Solo que necesita hablar con usted urgentemente y no podía esperar. Arthur tomó una decisión rápidamente. Quedarse allí no le hacía ningún bien. Abrió un portal a su casa y lo cruzó. Quizás Aurora tenía alguna noticia importante sobre el mundo mágico. Eso le ayudaría a olvidar la decisión imposible que pesaba sobre sus hombros.